tardes. Creo que aún falta gente, pero si os parece, como Óscar tiene una presentación un poco original al principio, si os parece, pues voy introduciéndolos yo y así no damos tiempo a que entre el resto de la gente, que lo que yo voy a decir, pues lo interesante es lo que van a establecer los comunicadores. Daros la bienvenida una vez más a Zaragoza, a estos encuentros que esperamos que sean, como han sido siempre, pues una posibilidad de reflexionar sobre nuestro trabajo, pero también de pasar un rato con caras que desgraciadamente no vemos todos los días, ¿no? Por lo menos nos vemos una vez al año o cada 2 años. Yo soy Cristina Quirós, soy directora de auditoría de la Cámara de Cuentas de Aragón y soy la moderadora de este grupo que, como sabéis, se trata de hablar de los nuevos enfoques de auditoría basados en dos aspectos que están de rabiosa actualidad. El primero de ellos, la fiscalización de las contabilizaciones electorales, que nos toca a todos este año por razones obvias, y el segundo de ellos, y continuando un poco con la primera presentación, pues el área de los recursos humanos. Vamos a abarcarla desde un punto de vista más general de cómo se manejan o cómo se pueden gestionar o mejorar la gestión de los recursos humanos de las administraciones públicas, con una referencia a los fondos Next Generation, a la gestión de los fondos, para luego centrarnos en el personal de las universidades, ya que está la Ley Orgánica del Sistema Universitario recién acaba de entrar en vigor. Entonces analizaremos la situación del personal, las novedades de la Ley Orgánica del Sistema Universitario y también cómo nuestra perspectiva desde el punto de vista de la auditoría, de cómo vemos esas áreas. Me acompañan para hablar de la fiscalización de las contabilidades electorales Óscar Segura, exauditor de la Sindicatura de Cuentas de Cataluña. Y en el área grande de personal, Emma Puerta, auditora también de la Sindicatura de Cuentas de Cataluña, Jacinto Álvarez, auditor de la Cámara de Contos de Galicia, y Julio García Muñoz, que es director de la Unidad de Control Interno de la Universidad de Castilla-La Mancha. Así que un gran experto para darnos el contrapunto al control externo. Y bueno, si os parece, la idea que llevábamos, por supuesto, es que participéis, que nos consta que nos conocemos unos cuantos, que aquí hay grandes expertos que han fiscalizado ambas cosas. Esperamos que surja el debate, que de eso se trata y que resulta mucho más ameno. Y si os parece, pues vamos a empezar con Óscar, con las contabilidades electorales. Abriremos después un mínimo debate o un turno de preguntas. Y después escucharemos las comunicaciones referidas al área de personal y terminaremos también con un debate entre las distintas cuestiones que surjan. Entonces, bueno, pues sin más, muchas gracias otra vez y Óscar, cuando quieras. En primer lugar, agradecer a la Cámara de Cuentas, ¿no?, de Aragón, que me dé la posibilidad de presentar esta comunicación, y a ti, Cristina, por moderar el grupo, y a los compañeros que hemos trabajado. Bien, es un tema, aspectos novedosos en la fiscalización de la contabilidad electoral, ¿no? ¿Lo oís bien? ¿Sí? ¿Un poquito mejor? Aspectos novedosos en la contabilidad electoral, ¿vale? Sabéis que ha habido elecciones y ahora volveremos a tener otra vez elecciones, ¿no? Por lo cual implica que tendremos que hacer otra fiscalización de las contabilidades electorales en 2024, ¿sí? Respecto los aspectos novedosos, ¿no? Algunos compañeros de fiscalización decían, ¿aspectos novedosos? Sí, porque en la Sindicatura de Cuentas de Cataluña hemos realizado unas instrucciones y hemos actualizado algunos aspectos que no teníamos desarrollados en ella, ¿no? Me avanzo al final de la película, ¿no? Esos aspectos son la diferenciación entre gastos subvencionables y no subvencionables. Se han incorporado en la tipificación, si podemos decirlo de alguna manera así como tipificación, lo que serían las propuestas de reducción de subvenciones, 2 aspectos que no teníamos, y hemos incorporado 2 modelos a rendir por parte de las formaciones políticas, ¿vale? Estos serían los aspectos novedosos que ya avanzo. Lo que sí que me gustaría antes es, como todos hemos trabajado, aquí os propongo, para colaborar, esta pregunta: ¿qué controlamos los OCEX al revisar la contabilidad electoral, ¿no? Si tenéis un móvil, podéis acceder al QR, hacer una foto y contestáis, ¿vale? Y de aquí pues saldrá una lluvia de
conceptos, de estrellas que veremos si podemos analizarlas, ¿vale? Yo me he avanzado y os he puesto gastos electorales, ¿vale? A ver qué va saliendo en esta a ver si contesta alguien. Si no, podéis entrar por slido.com y ponéis el código. Ahí podéis redactar, ¿sí? Veo que ya hay un participante que está... Ah, perfecto. ¿Vale? Que está escribiendo, lo ha enviado, ahora supongo que saldrá en pantalla. 2 participantes están escribiendo. ¿Alguien ha puesto el código? No, escribir alguna palabra o algún concepto que os venga, o qué hacemos cuando los OCEX revisamos la contabilidad electoral, ¿no? No sé si alguno de vosotros ha revisado contabilidades electorales, ¿sí? Perfecto, ahí ya tenemos la primera aportación, elegibilidad de los gastos. ¿Vale? Hay 7 participantes, tardaron unos minutos en cargarse, ¿vale? Pero más que nada para centrarnos un poco el debate. Los gastos electorales elegibles para subvención. Gastos de campaña, gastos electorales. ¿Solo miramos los gastos cuando fiscalizamos las contabilidades electorales? Perdón, ya lo han cargado, vale. Gastos de campaña, cartelería, fecha de realización del gasto, diferenciación por naturaleza, gastos campaña, perfecto. ¿Sí? Microfinanciación, un tema muy interesante, el crowdfunding, ¿no? Los microcréditos, ¿sí? Dejamos con los compañeros límites de publicidad. Veo que aquí hay profesionales de la revisión de la contabilidad electoral. Vale. Ingresos de contabilidad electoral, endeudamiento, microfinanciación, ¿vale? Pues todos estos aspectos, ¿no?, que habéis puesto en esta lluvia, ¿no?, de ideas, son los que desarrollaremos brevemente y anotaré los conceptos que hemos incluido. Sobre todo me centraré en el aspecto de los gastos electorales que no son susceptibles de subvención, ¿vale? Yo brevemente hablaré un poco de los recursos, ¿vale? Bueno, queda claro lo que trataremos durante la sesión. Vosotros mismos habéis marcado lo que sería cómo irá la presentación, ¿no? Normativa. Sabéis que las subvenciones electorales quedan fuera del ámbito de aplicación, de acuerdo al artículo 4 de la Ley General de Subvenciones, están excluidos. ¿Cuáles? Todas. La de financiación de partidos políticos, las electorales y las de aportaciones a los grupos parlamentarios. Todas las subvenciones están fuera de la regulación de la 38/2003 Ley General de Subvenciones, ¿vale? Entonces, tenemos una legislación propia. Esa legislación propia la tenemos en pantalla. Hay 2 tipos. Cuando hablamos de la financiación ordinaria, hemos de referirnos pues a la Ley Orgánica, a la 8/2007, ¿sí?, a la 3/2015, y cuando hablamos de lo que hemos venido a hablar hoy, que es la financiación electoral, la LOREC, la Ley 5/1985. Luego, cada comunidad autónoma han desarrollado una ley propia, excepto, ahora voy a fustigarme un poco, Cataluña, ¿sí? Somos los únicos que no tenemos una ley autonómica electoral. ¿Por qué? No puedo contestar la pregunta, ¿sí? Luego, ley autonómica y los decretos de convocatoria, ¿vale? Los decretos de convocatoria y los decretos complementarios. Recordar, vosotros me parece que lo tenéis, las cuantías de subvenciones en ley autonómica, si no me corregís. En cambio, nosotros las cuantías de subvenciones las tenemos en un decreto complementario. Allí, ¿qué se menciona? Pues se menciona los importes que han de recibir los partidos políticos en concepto de que voto, escaño y envío tramesa electoral, ¿sí? Mailing, para coloquialmente hablando. Y por último, las instrucciones de los órganos de control externo. Hace unos años ya, tanto Tribunal de Cuentas como Sindicatura de Cuentas y otros OCEX también han ido desarrollando esas instrucciones. En esas instrucciones, ¿qué hacemos?
Pues intentamos dar cobertura a todos aquellos conceptos que creemos que no están bien desarrollados o suficientemente desarrollados en la LOREC, ¿no? Y en esas instrucciones cada vez, si os fijáis, son más largas, ¿no? Porque incorporamos conceptos que no están desarrollados en la LOREC. Este es el ámbito de fiscalización que nos espera. Solo he puesto lo que está realizado, ¿no? Las elecciones del 28M. No he puesto las que vendrán, las generales, pero lo podemos haber puesto, lo podemos haber incorporado. Municipales, cabildos insulares, asambleas de Ceuta y Melilla, las asambleas legislativas autonómicas, locales, juntas generales, territorios Álava, Vizcaya y Guipúzcoa, y nosotros tenemos una parte muy pequeña que es el Consejo General de Aragón. Y luego los consejos insulares de Mallorca, Menorca e Ibiza. Aquí tenéis el calendario electoral. Se inicia la campaña el 3 de abril, decreto de convocatoria. El 26 de abril el Pleno de la Sindicatura aprueba las instrucciones a las que os he venido a hablar. El 12 de mayo inicia campaña electoral, 26 de mayo fin de campaña electoral, 28 elecciones. ¿Y cuándo empieza nuestro calvario? Entre el 5 y el 30 de septiembre. Es cuando las formaciones políticas, ¿sí?, han de rendir la contabilidad electoral a los órganos de control externo. Bien. Respecto a la rendición de la contabilidad electoral, todos nosotros en las instrucciones hemos diferenciado dos tipos de formaciones. Para aquellas que tengan un volumen inferior a 20.000 euros, a estos se entiende que son formaciones pequeñitas y no les podemos exigir pues, que lleven un plan contable, y lo que les pedimos es una relación de gastos-ingresos detallada, al máximo detalle. En cambio, para las formaciones que son más grandes, aquellas que tienen un volumen superior a los 20.000, les pedimos el cumplimiento de lo que son las cuentas anuales que están recogidas en el plan contable que aprobó en su día el Tribunal de Cuentas, ¿vale?, mediante resolución. Me avanzo. ¿Cómo nos transmiten, cómo nos envían, cómo rinden las cuentas? Hemos abierto una parte de la sede electrónica y los partidos nos transmitirán la contabilidad electoral por sede electrónica, ¿vale? Hemos diseñado una serie de ficheros en formato Excel y PDFs con un cuestionario, y esos cuestionarios los partidos, a medida que vayan enviando los recursos propios, emplearán la casilla de los Exceles con los datos correspondientes y nos lo tramitarán. Las fichas de cuentas de resultados, balance, todos los requerimientos, que me imagino que todos ya conocéis, por tanto no me dedico a explicar ese aspecto, ¿vale? Todos los ficheros nos los envían rellenados por cada una de las formaciones políticas y también nos adjuntan las facturas, los comprobantes, los justificantes, ¿vale? Esto en cuanto a los gastos. En cuanto a los ingresos, a los recursos que hablábamos, ¿no? Ahí no tenemos otra área de riesgo importante. ¿Qué pedimos? Pues pedimos la comprobación para el cumplimiento del artículo 126, ¿no?, de todas las aportaciones privadas que nos suponen el importe de los 10.000 euros y que estén perfectamente identificadas, ¿sí? DNI y domicilio. Recordar que si no hay el DNI, podemos hacer una propuesta de reducción de la subvención. En cambio, si no hay el domicilio, lo que se acostumbra a poner es una nota en el informe: hemos recibido 15 aportaciones, ¿sí?, no identificadas en DNI, pero no hacemos ninguna propuesta de reducción en el informe. En cuanto a la no rendición de cuentas, ¿qué implica la rendición de cuentas? Implica no derecho a subvención, ¿vale? ¿Quién ha de presentar contabilidad? Todas aquellas formaciones políticas, coaliciones, partidos políticos que obtengan representación parlamentaria, ¿sí? Estos son los que han de presentar la contabilidad electoral. Sigo con el calendario. ¿Vale? La rendición entre el 5 y el 30 de septiembre. Una vez ha presentado la contabilidad el partido político, nosotros
Lo único que hacemos es, como órgano de control, hacemos una relación y antes de analizarla y se la pasamos a gobierno. ¿Y gobierno qué hace? Gobierno tiene 30 días, tal como establece la LOREC, para hacer el primer anticipo, ¿sí? Un anticipo del 90% del importe de toda la subvención, con garantía, ¿vale? Pues va a ser un aval bancario por el importe solicitado. ¿Hasta aquí bien? ¿Sí? Después, nosotros revisamos la contabilidad entre el 29 de mayo y el 14 de diciembre, ¿vale? Esa es la fecha límite, el deadline que tenemos. El 14 de diciembre, que son 200 días, hemos de emitir nuestro informe de fiscalización. Y la Administración, una vez más, tiene hasta el 24 de mayo, una vez ha recibido nuestro informe, con las propuestas de reducción de subvención, si fuera el caso, ¿sí?, para hacer el pago del 10% restante de la subvención electoral. ¿Sí? Aquí tenéis, bueno, cuando se aprobó la instrucción para fiscalizar la contabilidad electoral, el 26 de abril, pues el Pleno de la Sindicatura, ¿vale?, decidió aprobar esta instrucción que os he venido a explicar un poco los aspectos novedosos de ella. Centrándonos en los aspectos novedosos. Hemos creado un apartado bien diferenciado para que las formaciones políticas tengan claro qué consideramos a fecha de hoy gasto subvencionable y qué no consideramos gasto subvencionable. ¿Vale? ¿Por qué digo a fecha de hoy? Porque cada proceso electoral nos sorprende, las formaciones políticas, ¿sí? Nos sorprenden. Hace unos años, recordáis, los autocares, ¿no? Algunos partidos nos ponían como gastos subvencionables todos los desplazamientos de los simpatizantes, ¿sí?, a los mítines, ¿no? Pues eso hemos consensuado entre todos los órganos de control externo que eso no es despesa subvencionable, ¿no? Antes de la crisis, ¿sí?, del 2012, los gastos de restauración todos eran subvencionables, ahora no. Ahora ningún gasto de restauración es subvencionable, excepto los gastos de habituallamiento, ¿sí?, de los interventores o apoderados, ¿vale? O sea, esto vamos un poco todos a remolque de lo que nos vamos encontrando con del resultado de las fiscalizaciones. ¿Por qué? Insisto, porque no está desarrollado el artículo 130 de la LOREC, ¿vale? Si hubiera un desarrollo, pues no tendríamos que tener estos criterios interpretativos por parte nuestra, ¿vale? Entonces, lo que encarecidamente pedimos en cada informe es al legislador que por favor desarrolle el artículo 130, entre otros aspectos, ¿no? Entre aspectos lo que comentaba un compañero arriba, ¿no? El tema de los microcréditos, otro tema que no está desarrollado, el crowdfunding tampoco. Pues todos estos aspectos es necesario que el legislador se ponga a las pilas, por decirlo de alguna manera coloquialmente. Esto no implica que no se haya modificado la LOREC. La LOREC se ha modificado 26 veces. 5 de ellas en los últimos 5 años, pero en aspectos, ¿vale?, que no les deben, bueno, aspectos que no afectan al control o a la fiscalización. Un poco más de la relación de los gastos, ¿vale? Aquí lo tenéis. Todos los gastos que son subvencionables de acuerdo al artículo 130 de la LOREC, pues lo que ya confección de sobres y papeletas electorales, la propaganda y la publicidad, alquiler de locales para la celebración de actos. Sobre este aspecto hemos dado una vuelta de tuerca a los órganos de control externo y les pedimos que en un anexo, que es otra de las novedades, en un anexo nos expliquen hora, día, lugar, proveedor, importe, total factura. De tal manera que tendremos un listado en el cual podremos tiquear, ¿sí?, lo que nos ha dicho la formación política con las facturas. Supongo que a algunas se les colará, pero la mayoría ya habrán hecho el ejercicio anterior, ¿vale?, de cotejarlo a ellos y dárnoslo bien pulidito, ¿no? Remuneraciones al personal no permanente, lo que ya conocéis. Medios y transportes y gastos de desplazamiento a candidatos, ¿vale? Solo el transporte a los candidatos. Correspondencia y franqueo, los intereses de crédito, ya sabéis, hasta el año, y otros gastos necesarios para la realización de la campaña. Fijaros que ya la lista de gastos no subvencionables ya va increciendo a lo que dice el artículo 130, ¿no? No es permitible, no se subvencionan gastos de encuestas,
de consultoría, asesoramiento estratégico, incluso estilismo, ¿vale? Hay algunos que intentan, ¿no?, el tema del estilismo, colarlo, si me permitís la expresión, ¿no?, como gasto subvencionable, ¿vale? Seguimiento de redes sociales. El material de oficina, evidentemente que sigue específico para la campaña, no hacer acopio de material y colarlo como subvencionable. Los alquileres de salones de la noche electoral, ¿vale?, y el correspondiente agape. Gastos de alojamiento una vez finalizada la campaña electoral, ¿vale? Gastos de restauración, ya hemos hablado. Gastos de actuaciones musicales y atracciones infantiles. En Cataluña nos habíamos encontrado un gasto, ¿no?, de algún grupo o musical o alguna actuación infantil, ¿vale?, y no creíamos conveniente que fuera subvencionable, y menos en la época del 2012, cuando estaban, ¿no?, reduciendo los gastos de la administración pública, las retribuciones de los funcionarios, etc., ¿vale? Los gastos de autocar ya hemos comentado, y los gastos de suministros que hayan una vinculación directa con la campaña. En cuanto, yo lo he enumerado como infracciones, pero ya sabéis que no son infracciones, sino que son propuestas de reducción de subvención, ¿no? Teníamos tipificadas 3 hasta el último proceso electoral. Ahora se han incorporado dos aspectos más, que eran recurrentes en todas las fiscalizaciones, y seguro que os las habéis encontrado. Muy rápido, los 3 primeros es conocido por todos: superación de los límites, aportaciones privadas, las personas no pueden aportar más de 10.000 euros, ¿vale? La falta de justificación de los fondos recibidos, ¿vale?, se ha de justificar de dónde vienen esos fondos, y gastos no autorizados en la contratación de espacios de publicidad en televisión privada. Estos son unos clásicos, estos 3 son clásicos. Y ahí tenéis a la derecha la propuesta de reducción a que correspondía, ¿no? Reducción de la subvención del doble de la cantidad, reducción de la subvención del doble de los recursos declarados irregulares y reducción de la subvención por el doble de los gastos declarados irregulares, ¿vale? Las novedades: pago de gastos electorales en efectivo, ¿vale?, no nos permite la LOREC hacer pagos en efectivo, o desde cuentas bancarias no electorales. Uno de los requisitos es una revisión o una fiscalización de cumplimiento. Aparte de los cumplimientos que os he dicho de los recursos, de los gastos, hay otros aspectos que son diferentes comunicaciones que hace la formación política a la Junta Electoral. Y todo eso está perfectamente calendarizado en la LOREC. La abertura de las cuentas bancarias. Solo hay una cuenta bancaria electoral y de ahí han de entrar todos los ingresos, todos los recursos, y han de salir todos los gastos electorales, ¿sí? Pues pagar gastos electorales en efectivo o desde otras cuentas bancarias, esto es motivo de propuesta de reducción. ¿De cuánto? Del 10% del importe de dichos gastos, ¿vale? A lo mejor alguna formación hace números y le sale a cuenta, ¿vale? Porque no es muy... La reducción no es muy significativa, ¿vale? Pero bueno. Y la quinta, pago a proveedores con posterioridad al plazo fijado en el artículo 125.3. Recordad que tenemos 90 días para hacer el pago a los proveedores, ¿vale? De acuerdo establecido en la LOREC. Aquí vamos por LOREC, no vamos por otra normativa, ¿sí? Está establecido en el artículo 125.3. Lo mismo, reducción de la subvención en el 10% del importe de dichos gastos. Pues esta sería la segunda novedad que os quería comentar, disculpad, ¿vale? Y la tercera novedad es lo que os he dicho, que no lo he puesto en la presentación, es el aspecto de esos 2 estados nuevos que se han de adjuntar, esos 2 anexos, ¿vale? Uno para los actos de meeting, o sea, de identificar día, hora, local, etcétera, etcétera, y luego después los gastos de envío, ¿vale? Ese gran agujero negro, ¿sí? Ahora lo cuantificaremos, que luego en la mesa nos cuestionaremos si, y como conclusión de la ponencia, si esos gastos de mailing realmente son necesarios o no. Podría hacer otra pregunta, ¿no? ¿Dónde acaban las papeletas que nos envían a casa el día 29? Yo tengo una foto, pero me parecía un poco fuerte ponerla en la ponencia, de casa todas las papeletas juntas, ¿no?, que no las cogemos, ¿no?, sino que van directamente a... ¿sí? Entonces, esa pregunta, ¿sí?, aparte del coste económico, que ahora lo cuantificaremos,
Por ejemplo, me avanzo, el coste económico en Cataluña lo tenéis ahí, ¿vale? Es la línea de color naranja, ¿vale? Los últimos procesos electorales, el 2023, últimos procesos electorales, 3,17 millones de euros, 3,40 y 3,30 millones de euros en sobres, papeletas, programas que luego nos encontramos duplicados, ¿sí?, para emitir el voto, ¿no? Esto es en Cataluña. Si lo extrapolamos al Estado, pues el montante es significativo. Esto es la parte que financiamos a los partidos políticos. No olvidaros que el Estado paga a Correos porque está subvencionado este envío, ¿sí? Por lo tanto, hay que cuantificar y sumar eso. Aparte del coste medioambiental, papel, árboles, tinta, ¿sí? Y aquí tenéis los datos que tenemos del Tribunal de Cuentas, ¿vale? Lo que sería la financiación ordinaria, la financiación electoral y la financiación privada. También para algunos datos, ¿vale?, para reflexionar, ¿no? Si el sistema es el que óptimo o no. Estamos hablando que la financiación privada en los partidos políticos es del 20% en España, alrededor del 20%. El resto es todo financiación pública, todos son subvenciones, ¿sí? Y de ellas, el electoral depende de los procesos que hay en el año, pero veis que van de 10, 78, 102 cuando hubo europeas, ¿vale? Y la financiación ordinaria, lo que nos cuesta a los partidos cada año, pues está alrededor de unos 200 millones de euros, ¿vale? Bueno, son datos que... Y para ir concluyendo, lanzo estas preguntas, ¿no?, al aire, y estas pequeñas reflexiones, ¿no? ¿Los gastos de mailing en papel tienen sentido con las nuevas tecnologías? ¿Tiene sentido la subvención por mailing? Pues tenemos que plantearlo, ¿no? Yo os he planteado cuál es el coste de ello, cuál es el resultado de las papeletas en sí, dónde acaban. Por lo tanto, tendríamos que evaluar la eficiencia real de los envíos de sobres y papeletas, de la propaganda electoral, ¿vale?, realizados por los partidos políticos. Tendríamos que implantar un nuevo sistema aprovechando las nuevas tecnologías, evitar el desperdicio de recursos materiales, papel, tinta, económicos, ¿vale?, que se utilizan en cada campaña, y así reducir, pues, los costes económicos, los costes ambientales que genera todo este tipo de propaganda a las administraciones públicas, ¿no? Y aquí me pregunto retóricamente, esto ya lo he contestado yo, ¿no?, ¿por qué el legislador todavía no ha cambiado o no desarrolla los gastos electorales subvencionables en el artículo 130 con los problemas que eso nos genera a los OCEX, ¿no?, a los ICEX? ¿Vale? Ya he comentado el dato de el legislador ha modificado 26 veces la LOREC, ¿vale?, y la ha modificado 5 veces en los últimos años, y la última modificación es del 2022. No sé si hasta aquí sería la presentación, no quiero extenderme más, dejo turno abierto de palabras. ¿Alguna duda? ¿Ha quedado claro? ¿Tenéis alguien se anima a abrir? Roberto. Muchas gracias, Óscar, y enhorabuena por la presentación. Una pregunta sobre rendición de cuentas. Efectivamente, todos los que obtengan representación tienen que rendir la cuenta electoral. Pero si no estoy equivocado, también algunos que no obtengan representación, pero sí hayan solicitado el anticipo de la subvención. Y no es cuestión menor cuando algunos partidos estamos viendo, pues, que tenían representación y ahora no la tienen. Entonces, esto lo tenéis también, imagino, contemplado. Es correcto esta puntualización que hace Roberto. No solo han de rendir cuentas aquellos que obtienen representación parlamentaria, sino aquellos que han obtenido la subvención del anticipo del 30%. ¿Qué formaciones políticas son estas? Las que obtuvieron representación en las elecciones anteriores, ¿vale? Estos también están obligados a recibir a presentar la contabilidad electoral. Correcto. Sí.
Sí, pero esto ya no es competencia de la sindicatura, perdón, de los órganos de control externo. Esto es competencia del Gobierno. En Cataluña hacemos un seguimiento abriendo un apartado en el informe que se llama subvenciones electorales del ejercicio anterior y miramos el pago del 10% restante. Si te acuerdas, cuando os he puesto muy rápido, ¿eh? Uy. Cuando os he puesto el calendario, fíjate que nosotros ya hemos emitido el informe y en cambio la Administración tiene hasta el 24 de mayo. Entonces, nosotros ya hemos entregado el informe. En el proceso electoral siguiente, nosotros analizamos si ese 10% se ha pagado dentro del plazo establecido, que en este caso sería el 24 de mayo. Y también analizamos las posibles devoluciones, ¿vale? O reintegros que se tendrían que haber aplicado como propuestas de no adjudicación, ¿vale? O propuestas de reducción. Entre el 5 y el 30 de septiembre, ¿no? No sé, me llama la atención que las elecciones son el 28 y nuestro informe puede salir el 29. Sí, eso quiere decir... Lo que me pregunto es, ¿se puede sacar el informe sin que esté rendido? No sé si es un fallo o es que yo no lo estoy entendiendo, no lo sé. No, ellos lo que quiere decir es entre el 5 y el 30 ellos pueden presentar la contabilidad, ¿sí? Y nosotros... ¿La pueden presentar antes, de forma voluntaria, no? Sí, la pueden presentar antes, pero claro, nosotros les pedimos que esté cerrado, ¿vale? El tema de los pagos, esté todo cerrado. Por lo tanto, hay unos... Sí, ese es otro tema que se tendría que desarrollar, establecer un criterio, ¿vale? Para que todo el mundo cierre la contabilidad electoral en el mismo periodo. Porque ¿qué nos encontramos? Pues nos encontramos que las fechas no son significativas. Uno nos presenta una cuenta a 15 de mayo, el otro a 7 de mayo. No hay una homogenización en la fecha de cierre. ¿Por qué? Porque la LOREC no nos lo dice cuando han de cerrar, ¿vale? A ver, nosotros en Aragón, siguiendo lo que señala la LOREC, que dice que tienen que presentarlo en unos días determinados después de las elecciones, que este año coincide entre el 5 y el 30 de septiembre, es el cálculo primero que se hace, también te dice, no obstante, la pueden presentar antes, pero tienen que tener en cuenta que la LOREC también les dice que se pueden hacer pagos electorales hasta transcurridos 90 días desde el momento que se hacen las elecciones, con lo cual, evidentemente, la contabilidad, si la presentan antes, no estaría cerrada, con lo cual no supondría un problema adicional a los auditores, pero bueno, en principio nosotros en Aragón la experiencia que tenemos es que han mantenido estas fechas, y luego pues como de costumbre, pues ¿quién tiene que echar a correr? Pues los equipos de auditoría. Yo en la experiencia que tengo, nadie me ha presentado en los últimos 4 o 5 procesos que hemos hecho en Cataluña, nadie lo ha presentado antes nunca. Más bien tirando al 30 de septiembre que al 5. Y siempre ajustan bastante los plazos. Y más ahora que es telemática, porque antes era bastante fácil, ¿no? Imprimían todo y ahora como han de picar los datos, les hemos traspasado un poco el trabajo a ellos. Bueno. Y apuran. Correcto, apuran más. ¿Alguna cuestión más? Yo... si me permitís, cerraría más que nada, porque tenemos el otro, aunque podríamos estar hablando de contabilidad electoral un rato largo, un poco por centrarlo en el nuevo enfoque de auditoría que se llama este grupo de trabajo, y es que no dejamos de estar, como decía Óscar antes, fiscalizando una subvención. Creo que todos los ICEX estamos de acuerdo en que la LOREC se queda retrasada respecto a la realidad, es decir, la LOREC piensa en unos gastos electorales de una campaña tradicional con las que hemos crecido todos los que estamos aquí, pero a lo mejor ahora pues ya no hay tanto cartel, están las redes sociales, que ha sido el boom, que fue un problema introducirlo en las últimas procesos electorales que contabilizamos porque no había regulación. Entonces, te hago a ti la pregunta, pero os la hago a todos. ¿Cómo veríais, ya que estamos intentando o saliendo del ámbito exclusivamente financiero y de cumplimiento de las auditorías de los OCEs, cómo os parecería que, de alguna manera, ex post, por supuesto,
se acompañara ese control de cumplimiento que nos obliga a las normas con un control de eficacia. Verdaderamente es eficaz esa subvención electoral, ya no el gasto que comentaba Óscar del mailing, que es una de las cosas que también el Tribunal de Cuentas en la moción del 2021 ya lo señalaba y ya se pedía al legislador que por favor lo modificara, pero no solo de eso, sino de todo. O sea, verdaderamente es eficaz, es eficiente ya también para los partidos de las coaliciones que la reciben esa subvención que se les da. Podríamos empezar, ya sé que esto es un desideratum o un futuro, pero igual habría que empezar a pensar por ahí, ¿o qué? No, yo creo que, bueno, que no. No te gusta, no te gusta. No, está claro que no nos gusta, ¿no? A los que hemos fiscalizado, ¿no? Más de una vez las contabilidades electorales, ves que es bueno, estamos entre compañeros, ¿no? Es un sinsentido, ¿no? Estamos dando dinero para, entonces, eficacia, eficiencia. A lo mejor reforzaríamos a que el legislador viera la necesidad de dar un vuelco a la LORE con algún tipo de informe en ese sentido. Bueno, tenemos que ser valientes, ¿no? Y las recomendaciones establecerlo, y lo que está claro es que más subvención no implica más, la gente no va a votar más, sino que al revés, el número de participación ciudadana va disminuyendo y los gastos y las subvenciones electorales se van incrementando. Por tanto, esa correlación los partidos, bueno, los representantes legislativos no nos la pueden, ¿no?, transmitir, porque no es correcto, no hay un efecto de correlación directa. Y lo otro, pues bueno, es una fuente de financiación que también nos lo podríamos plantear como sistema democrático, que otros países tienen una financiación 50-50. ¿Sí? Búscate un euro fuera y yo, Estado, te subvenciono con un euro público. ¿Sí? En cambio, aquí ya habéis visto en los últimos años la evolución, ¿no? Sí. Estamos en un 20% financiación privada, un 80% financiación pública. Bueno, pues si no hay más preguntas, muchas gracias. Pasamos al otro área de este grupo de trabajo, que son los recursos humanos, y Jacinto, de la Cámara de Cuentas de Galicia, nos va a empezar a darnos una visión general. Quería agradecer, como no puede ser de otra forma, a la Cámara de Cuentas de Aragón la organización de este evento y la participación por mi parte en el segundo, después de mi incursión como elemento ajeno a los ICEX en la celebración del evento en Santiago de Compostela. Lo único que quería plantear en este caso es una especie de continuidad de lo que fue la presentación en su momento en Santiago, en la que analizaba cómo estaba preparado el mundo de control para los nuevos fondos Next Generation y cuál había sido la evolución hasta ese momento de la preparación y cómo nos íbamos a enfrentar a ese escenario. Las conclusiones pues no fueron alentadoras en aquel momento, porque desde el punto de vista de recursos humanos, desde el punto de vista de mecanismos de control, aplicaciones informáticas, el escenario era bastante preocupante. Entonces, realmente esta presentación hoy trata de continuar con la comunicación presentada en Santiago, pero desde el punto de vista no tanto de los órganos de control, sino, como alguna compañera acertadamente me decía ayer en la bienvenida, hoy entonces lo que viene a hablar es de esa gente que está abriendo las ventanas en la administración pensando que se va a echar fuera con los objetivos que tiene. Y es cierto, o sea, ya no es en los órganos de control en los que centro la comunicación, es en los gestores, en la adaptación que han hecho de los recursos humanos, de sus disponibilidades, para poder asumir ese reto de escenario creciente de financiación, de objetivos, de modificación del sistema de trabajo, de modificación de las aplicaciones informáticas, de los instrumentos que todo el mundo dio por claros y evidentes hace ya 3 años con la pandemia, pero que creo que nadie ha tenido en cuenta con la rigidez de los sistemas para adaptarse. Esto es, las necesidades financieras en un escenario que financieramente actualmente es diferente, las necesidades formativas, las necesidades de implantación y de seguridad en los sistemas de información, y hablaremos de cómo ha evolucionado esa presentación en la que la base de datos nacional de subvenciones era críptica y probablemente poco utilizada o no correctamente utilizada por parte de los gestores. Y yo en aquel momento lo que defendí es que era una aplicación que podría ser útil si se quería, pero que no lo estaba haciendo porque no había un control del cumplimiento de las obligaciones legales, de la obligación de publicar las convocatorias y de la obligación de publicar las concesiones, los reintegros, las sanciones, todo lo que debería dar lugar a un sistema de gestión y control
moderno, con objetivos, con indicadores. Pero claro, yo creo que eso en la última semana podemos decir que queda un poco enmendado por la realidad, porque los cantos de sirena que vemos ahora ya es un diferimiento de los objetivos, una relajación de los hitos y de las cantidades que íbamos a cumplir y una posible ejecución más allá de los límites temporales planteados, lo cual debería llevar quizá a un planteamiento de nuevo del sistema. Entonces, ¿por qué el título de la comunicación? Pues es evidente. ¿Por qué este cuello de botella, este embudo que se ha provocado en los fondos, era previsible o no? ¿Y qué mecanismos hemos adoptado desde la Administración para dotarnos, en particular, de recursos humanos? Entonces, realmente, mi escenario parte de, pues de un ecosistema de recursos humanos que había en la Administración y que podemos definir como lo que generamos entre los que son creativos, eficaces o realistas dentro de la Administración y lo que se esconde dentro de un armario esperando a que la Administración o pinche o no tenga la velocidad y la capacidad de adaptación para poder hacer algo tan digno como aprovechar el negocio. La cuestión es si eso tan digno como aprovechar el negocio es una visión como de mecanismo de protección de la Administración o es una intención desde un inicio de boicotear o de intentar que la Administración no tenga la capacidad para cumplir. Es bastante relevante la foto de la izquierda para los que conozcan la serie y para los que crean lo que estamos planteando. Sí, evidentemente los Next Generation se plantearon como un nuevo universo de actividad administrativa con recursos humanos profesionalizados, con una capacidad de la Administración para mover sus recursos humanos en función de las necesidades, realizar encargos de competencias, encargos de funciones, grupos de trabajo, objetivos, gratificaciones, productividad, era todo, era un circo de recursos humanos activos y eficientes que iba a dar una respuesta a las necesidades de los fondos Next Generation inmediata. En el papel y en los diarios oficiales, la publicidad real de esas medidas fue el texto legal. Ese texto, como recomendación, como resolución, como acuerdo de Consejo de Gobierno, estaba a mediados e incluso a principios de 2021 en los diarios oficiales. Ese era el escenario. Realmente, en la práctica, la capacidad de adaptación que ha tenido la Administración ha sido, como siempre, poca. La rigidez de los procesos de selección de personal, de presupuestación, la falta de verificación previa, y eso es una inquina personal que tengo, de las cifras que constan en los presupuestos, de las cifras que constan en las plantillas, de su adecuación a la realidad, a los recursos que se van a gestionar, es lo que lastra realmente la capacidad de adaptación de la Administración. La negociación de esas cifras que aparecen en los presupuestos y que tienen una virtualidad práctica de corta y pega. Es más, reto a cualquiera a analizar las cifras de ingresos y de gastos de los presupuestos de las comunidades autónomas, ayuntamientos, del Estado incluso, a efectos de valorar si ha habido una adaptación a las necesidades en cuanto a la retribución de su personal, las retribuciones extraordinarias, los conceptos presupuestarios de gratificaciones, de productividad, si ha habido una elaboración de indicadores, si hay un control de las tareas, de las presenciales y de las en remoto, porque realmente el control debe existir en todas. Y si en función de eso hemos decidido que nuestros recursos humanos deben estar no donde se piden, sino donde hacen falta. No donde hay más fuerza de consejero o consejera de gobierno, sino donde han entrado los tipos de fondos. Porque realmente tenemos entes que tienen un nombre claramente ligado a los fondos Next Generation, como pueden ser ministerios de transición ecológica, institutos de eficiencia energética, y si analizamos su capacidad para asumir esos fondos, veremos que casi toda está no en los recursos propios, que no se han dotado, que no tienen la capacidad para realizarse, sino en la externalización. En el elefante que sale desde el armario, del mueble que ha decidido que viene en nuestra ayuda y con su interés, que es maximizar el beneficio. Evidentemente nos puede dar personal formado. Ese es otro indicador que podríamos valorar. Cuando vemos la eficiencia de la externalización de los servicios de la Administración, ¿cómo es el personal que presta ese servicio? ¿Hay una excesiva rotación? ¿Hay formación especializada en la materia? ¿Hay unos objetivos cumplidos en relación a la licitación realizada? ¿Hay un coste de mercado? ¿Se ha elaborado un presupuesto a valor de mercado? ¿Se ha comprobado si la ejecución se ha adaptado a esa realidad? ¿O todos son cifras? Y como tal, todos son papeles y todo se puede defender mientras no genere demasiado problema. Entonces, realmente,
En ese primer momento, en el que todos éramos realmente científicos capaces, la Administración optaba por esa autoprovisión y tenía claro cómo iba a realizarla, tenía claro que iba a mover al personal. Lo que pasa es que no le había preguntado al personal y tenía claro que iba a pagar gratificaciones, pero no a quién ni en función de qué objetivos. Y tenía claro que tenía que hacer las cosas como antes, porque si no se iba a provocar un bloqueo que ha supuesto en la realidad que muchos de los expedientes que financiamos con los nuevos fondos y que han realizado los mismos gestores con las mismas líneas de dirección de arriba a abajo son los mismos que los anteriores, con un corte y pega de la convocatoria del año anterior, sumado, y nos ha costado, y lo reconozco, sumados los logos nuevos y su colocación en la publicidad, que ha provocado la mayor novedad dentro de esos textos de convocatoria. ¿Por qué? Porque lo primero que había que haber hecho probablemente era seleccionar el personal, pero también terminar los procesos de licitación e implementación de los instrumentos que se iban a utilizar, de las aplicaciones informáticas comunes a ese sistema. COFI, Minerva, Aragne. Lo que hablamos hace 2 años sigue estando en el debate y son muy pocos los datos que se han incluido, con lo cual la sensación para Bruselas es que está la cosa como avanzando, y tenemos una adenda de hace 2 días a ese plan para poner en marcha la otra pata que nos ha costado siempre, que es la de los préstamos, los instrumentos financieros. Tenemos 80.000 millones de euros para gestionar, y si tenemos gente preparada en el ámbito de la convocatoria de ayudas, gestión de ayudas, licitaciones, en el ámbito de préstamos y operaciones financieras no estamos tan preparados y no vamos a poder adaptar el personal, y sabemos cómo puede acabar eso. Hay una noticia de una cesión de una parte importante de esos fondos al Banco Europeo de Inversiones para que asuma esa gestión, y el resto de la gestión pues se instrumentará a través de entidades financieras o a través de operadores cualificados de mercado, porque es personal que no dispone de la Administración. Pero en el momento de la autoprovisión, ¿cuáles eran los sistemas? El de siempre, el de más madera. O sea, no vamos ya a asumir que vamos a hacer un personal especializado, no podemos reclutar nuevo personal porque tardamos 2 años en cerrar un proceso selectivo. Me resultaba interesante esa planificación de 6 meses, 9 meses. Me recuerda a los opositores que decían que empezaban y acababan la oposición en función de cuándo habían hecho el primer examen y el segundo. Y decían que habían estudiado 9 meses, lo cual era simpático después de 10 años preparando la oposición. Pero bueno, yo creo que las estadísticas son lo que uno quiere que sean, pero es evidente que no somos capaces de hacerlo. ¿Qué han hecho, por ejemplo, las entidades locales que no han tenido un papel tan preeminente, pero sí han tenido un mayor papel? Pues han cumplido con lo que se le pedía. Reducir la temporalidad, consolidar el personal que tenían e inmediatamente convocar listas de interinos para las nuevas necesidades. Listas de interinos, de personal interino con 180 temas, 6 exámenes, un proceso dilatado en el tiempo para gestionar proyectos Next Generation que todavía no tenían asignados, pero que ya habían definido cuáles eran los requisitos, por urgencia y con requisitos cualificados en ocasiones, como el certificado C1, que con todo el cariño y a pesar de las polémicas que me ha provocado, reto a cualquiera que me diga que más del 10% de la población y del personal que opta a una administración tiene ese certificado o está cualificado para obtenerlo en los plazos del proceso selectivo. Porque eso al final lo que esconde, y lo sabemos todos, es un proceso de consolidación de personal. Tú ya tienes al personal que quieres, probablemente ese certificado se ha pagado con el Fondo de Acción Social de tu administración, y el proceso selectivo tendrá como resultado que los interinos, personal interino que tenías, va a continuar y va a prestarlo en otro servicio distinto, ligado a otros fondos. Con lo cual tienes dentro de 10 años otra consolidación de personal. O sea, la temporalidad se va a reducir, pero el escenario es que dentro de unos años haremos otro proceso. Con el coste democrático, con el coste reputacional, con todos los costes que queráis que va a tener eso. Pero dentro de lo que cabe, ¿qué habíamos pensado? ¿Cómo reclutamos todos los procesos y novedades que tenemos? ¿Cómo lo controlamos, ese desempeño? La presencialidad, el teletrabajo, las fricciones para controlarlo en la administración. ¿Los objetivos, los trámites, los indicadores son solo para el teletrabajo o son para la actividad administrativa? ¿Hay algún problema en prestar el servicio en remoto si se cumplen objetivos? ¿Se miden los objetivos? En las gratificaciones, en las horas extraordinarias, en su delimitación conceptual, pero en su aplicación práctica, ¿hay mecanismos para controlarlo? ¿Se han puesto en marcha? Yo como interventor delegado recuerdo todavía cuando se me ocurrió pedir para el pago de horas extra, que por cierto sí son
reiteradas en el tiempo, habituales para determinadas actividades, por las mismas personas, y lo que dije es, bueno, ¿y el fichaje en el horario ordinario? Se cumple. Digo, porque ya sé que no es, y siempre me lo dicen, no es el objetivo estar aquí presente, sino cumplir objetivos. Digo, perfecto, pero primero garanticemos eso, y sigamos exigiendo. Evidentemente, una revolución, hay gente que todavía me ha retirado la palabra por eso, porque era una cosa excesivamente exigente, qué acceso, qué derecho tenía yo por protección de datos a pedirlo, y usé el comodín del interventor, porque yo vengo del control interno, no se pagan. Entonces, claro, como no se pagan, porque hay una responsabilidad contable y todo lo que queráis, pues la información la tuve, un trámite no muy formal, pero real. Y evidentemente había discrepancias, como suele pasar. Que no es el objetivo cumplir con la jornada presencial, no. Es que los objetivos tienen que definirse. ¿Para qué? Para hacer todo lo demás que ponía esa normativa. Mover al personal, decidir dónde hay cargas de trabajo mayores, quién puede hacer horas extra, porque cuando lo hace todo el mundo es un indicador de riesgo. En esos riesgos y en esos mapas de riesgo que ponemos, que lo haga todo el mundo es un indicador de riesgo. Porque es imposible que todo el mundo trabaje bien su jornada ordinaria y el resto de jornadas. Es imposible. Entonces, falla de arriba abajo porque no está medida la carga de trabajo, no está medida la capacidad. Y luego no hay una retribución correcta por ese cumplimiento de trabajo, porque hagas lo mismo o no lo hagas horas extra o no las hagas, no tiene impacto. Tú le puedes ahorrar a tu administración 2 millones de euros con el plan de recursos humanos y de licitaciones y no va a haber impacto, porque no va a estar aprobada una productividad, porque no queremos una diferencia que pueda dar lugar a valorar de forma diferente. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo, pero eso nos limita para asumir esa modificación de necesidades. Y la autoprovisión con titulares en prensa todas las semanas como el Estado, las administraciones públicas, el gran empleador. No. Vayamos a los datos. Yo lo digo en la comunicación con base en las revistas oficiales de datos de personal. No ha habido esa explosión de personal. Y estamos ante un escenario que ya se ha repetido hoy por la mañana de jubilaciones masivas, que con los impactos en pensiones y demás pueden ser más masivas todavía. Con lo cual tenemos que tener en cuenta que esos datos que doy aproximados para la Comunidad Autónoma de Galicia tienen un impacto mínimo. No es el gran empleador, y si tenemos en cuenta el volumen de jubilaciones que viene, no está preparado para ser ese gran empleador que lo asuma. Con lo cual, además, me permitió el lujo de hacer un análisis ligado a lo que estamos desarrollando ahora sobre demografía y reto demográfico y demás, con un impacto muy claro en los ejes de más población y de menos población. Que es que donde hay menos servicios, donde hay mayores necesidades, la provisión es porcentualmente menor. No solo numéricamente, sino porcentualmente también. Se nos llena, entre comillas, la boca con el reto demográfico, pero no proveemos de personal y servicios que lo asuman. Y ya no hago el análisis de los niveles de esos servicios en esas poblaciones, porque retributivamente suelen ser peores, con lo cual el efecto llamada es mucho menor. Estamos hablando de esa realidad. Y en esa realidad donde no vamos a ser los grandes empleadores, ¿quién surge? Surgen los encargos a medios propios. Surgen los encargos a medios propios con cifras que en el informe de la OIRESCON de octubre de 2022 hablan de 1.600 millones de euros en encargos a medios propios. Y no están todos, porque la propia OIRESCON afirma que no ha podido y genera, y lo digo así, lo he puesto por escrito que a lo mejor es un riesgo que debo asumir, un bochorno terrible que diga la OIRESCON que no puede incluir los datos de la plataforma gallega porque la falta de certeza de esos datos ha aconsejado no incluirlos. Estamos en la época de las nuevas tecnologías, del control de los documentos, la lectura, los datos, millones de datos de información, y nos negamos a asumir el control de un ente porque la publicidad que hacen no es la adecuada. Y es cierto, no es la adecuada, pero las obligaciones de publicidad, y eso me plantea el bochorno también de quien publica, evidentemente, y de qué datos publica, pero qué preparación tiene el personal de un ente cuando decide no asumir ese área de control que claramente es de riesgo. Y en mayor medida, ¿por qué? Porque esos datos sí están publicados mal. No es una publicidad íntegra, es defectuosa, no está en la plataforma de contratación. ¿Pero por qué? Porque esas obligaciones de publicidad se recogen también en la normativa de transparencia. Entonces están en el portal de datos abiertos de la comunidad autónoma. Y en ese portal de datos abiertos, con una estructura de datos que es cualquier cosa menos reutilizable, que está previsto en la ley, que lo sea, y hay cifras que tienen 4 comas, textos de esto va a ser así, pero a lo mejor hay una prórroga, con lo cual han sido
tomados de Excel, preparados, cocinados abiertamente en esa... Ahí se recoge que en los últimos 7 años, para la Comunidad Autónoma de Galicia, las encomiendas de gestión superan los 260 millones de euros. 260 millones de euros. Pero no es de la Comunidad Autónoma de Galicia, y no son todos, porque ese rastreo permite ver que los de INEGA, que son los del Instituto Energético de Galicia, no están incluidos. Probablemente por un tema de nueva oficina contable, que no se han incluido, pero hay ese vacío ya. Entonces, si no va vía encomienda, ¿qué va a ir? Vía licitación, externalización de los servicios. ¿Con qué cifras? Si pongo un ejemplo entre 2 titulares. El primero, las Big Four se lanzan al negocio de los fondos europeos, de principio de salida de la pandemia, y el último, el gobierno acude a las Big Four para gestionar los fondos europeos, con el titular debajo del enredo burocrático y la falta de personal obliga al Ejecutivo a buscar apoyo externo. Falta de personal del gran empleador post-pandemia. Evidentemente, eso es lo que falta. ¿Y qué han hecho algunos entes? Pues pongo un ejemplo con la Federación Española de Municipios y Provincias. Tiene un cuadro de personal de 110 personas en los últimos 10 años. En 2 años ha licitado por valor estimado de 4,5 millones de euros la contratación de personal. 60 personas. ¿En qué condiciones? Hagamos un análisis de legalidad, de eficacia, de rentabilidad de esas licitaciones, veamos qué personal tienen, qué formación, qué retribuciones cobran, veamos todo eso y completemos ese escenario de provisión de personal para la Administración. Y ya quiero ir acabando con 2 menciones. La primera, nos vamos a hartar de oírlo, la inteligencia artificial ha llegado. Todas las posibilidades de mecanismos, aplicaciones, lo que quieran. Esa es la realidad. Tenemos una base de datos nacional de subvenciones, tenemos un portal del plan de transparencia y tenemos creaciones de entidades locales y otras administraciones públicas que dicen: un grupo de profesionales consulta 20 bases de datos diarias para incluir la información necesaria. ¿Perdón? Hemos licitado un servicio para hacer lo que ya hace la base de datos nacional de subvenciones y el plan de recuperación. Y si entran ustedes en cualquiera de esas aplicaciones que han creado muchas entidades, lo único que encontrarán es la misma información o menos. Porque lo que hacen las máquinas no podemos licitarlo como una necesidad de la Administración. Y eso mismo entronca con la base de datos nacional de subvenciones. Este es el escenario que teníamos hace 2 años y el que sigue. No ha cambiado. La calidad de los datos es baja, el cumplimiento de las obligaciones es mínimo. Y tiene mensajes tan simpáticos como cuando pides el formato Excel que dice que lo pidas en CSV porque no acepta más de 10.000, ojo que hay más de 20 millones, quiero recordar de memoria, de datos metidos. Si pides 10.000 no te los da y te dice que lo hagas por CSV. Y si los pides por CSV te dice que tampoco es capaz. O sea, nadie ha filtrado ni siquiera esos mensajes, que claramente llevan a un enfado mayúsculo, pero bueno, esa es la realidad. Entonces, por concluir, como este panel es de enfoque de auditoría y me he permitido el lujo de bucear un poco, el nombre que da la ilustre escritora que da nombre a esta sala, que se llama María del Pilar Sinués, tiene una novela de finales del siglo XIX, de 1876, que finaliza diciendo: amad y esperad, estas 2 cosas constituyen la gran ciencia de la vida, y de ella nace la luz que ilumina sus más oscuros misterios. Era una escritora romántica de finales del siglo XIX. Mi abuela, que es una, digamos, persona criada en la posguerra, en medio de crisis y casada con 19 años, esperaba a su marido el primer día de mes, le retiraba la nómina de las manos y lo distribuía a los gastos de emergencia que quería garantizar que tuvieran cobertura. ¿Por qué? Si lo hubiera hecho a día de hoy, probablemente hubiera creado un script para coger la nómina de su banca electrónica y hacer lo mismo. Porque realmente el enfoque de auditoría cambia a lo largo de los años. No es mejor ni peor, pero debe adaptarse. Porque si no se adapta, lo único que es mera cosmética. Que será usada con todas las finalidades posibles, pero será mera cosmética. Por eso es necesario ese cambio de enfoque de auditoría y por eso son tan interesantes estas reuniones, aunque sea para plasmar las distintas opciones que no tienen por qué ser las buenas. Y con esto finalizo. Muchas gracias. Bueno, pues
vamos a escuchar la siguiente comunicación de Emma Puerta, que nos presenta un nuevo enfoque de auditoría que la verdad es que los que hemos fiscalizado alguna vez a la universidad o a las distintas universidades, pues resulta, la verdad es que muy interesante y muy llamativo. Así que, Emma, cuando quieras. Lo que pasa es que el tiempo ha estado un poquito por encima. Pero sí, la tenía que... Hola, yo me sumo a los agradecimientos que me han hecho mis anteriores compañeros. Yo lo que voy a hacer hoy es una exposición en base a mi experiencia fiscalizando universidades y lo intento conectar con la reciente normativa, ¿no? la Ley Orgánica 2/2023 sobre el sistema universitario. Pero bueno, como digo, parto de mi experiencia, entonces lo pondré en escenario low y apuntaré cosas que tienen relación con la nueva normativa. Me voy a centrar en el personal docente y bueno, para ello cojo dos elementos básicos, que es el régimen de dedicación docente y la carrera académica. Y bueno, y luego lo que intento es entrelazarlo todo y aquí es donde intento poner el enfoque operativo, ¿no? y metodología de evaluación para pensar en conectar nuestras fiscalizaciones un poco con las misiones de docencia e investigación de la universidad. Bueno, ahí. Bueno, todos hemos realizado fiscalizaciones de universidades en todas sus variantes, ¿no? Hemos hecho fiscalizaciones de regularidad, hemos hecho fiscalizaciones limitadas al área de contratación, al gasto de personal, a la situación de la implementación de la contabilidad analítica, también sobre la organización de control interno y bueno, en todas ellas hemos encontrado incumplimientos normativos y también hemos detectado disfunciones creadas por la propia normativa. Esto es importante porque a veces el propio cumplimiento de la normativa crea ineficiencias y esto en nuestras fiscalizaciones lo hemos visto. Bueno, ahí estoy equivocando. Si nos centramos en el gasto de personal, que bueno, como os he dicho, me voy a centrar en el personal docente, hay ciertos aspectos recurrentes que siempre hemos ido introduciendo en nuestras fiscalizaciones. En algunos casos han sido meramente hechos constatados, en otros han formado parte de nuestras observaciones. Yo me voy a centrar en tres aspectos recurrentes que, en cierto modo, nos van a servir como de hilo conductor para introducir lo que planteo. En primer lugar, tenemos las consecuencias de la aplicación de las limitaciones de la tasa de reposición y las restricciones presupuestarias, que esto, bueno, ya en la abertura del Congreso ya se ha hablado de ello, y las consecuencias, una elevada temporalidad y después también los falsos asociados, que son aquellos que no cumplen con los requisitos establecidos por la normativa, ¿no? Un profesor asociado tendría que tener su actividad principal y aparte realizaría alguna clase en la universidad con el fin de transmitir conocimiento y experiencia. Por tanto, la actividad en la universidad no es la principal. Bueno, todos estos tres elementos los relacionamos directamente con lo que comentaba de incumplimientos normativos y disfunciones creadas por la propia normativa. Son aspectos relacionados y podemos decir que hay una relación causal entre ellos, ¿no? En un momento de limitación de la tasa de reposición hemos recurrido a contratar figuras temporales, entre las cuales la figura del profesor asociado resultaba en momentos de restricción presupuestaria una de las más ventajosas económicamente. La relación causal es un hecho, no lo ponemos en duda, pero si bien podemos introducir nuevos elementos que nos ayuden a dar un nuevo enfoque a nuestros trabajos. No se trata de poner en cuestión lo que hemos dicho hasta ahora, pero sí tener en cuenta otros elementos que también nos ayudarán a conectar con las misiones de la universidad. Bueno, pues en primer lugar hablaremos del régimen de dedicación docente del profesorado. Para mí este sería como el tema estrella y que sí o sí yo lo incluiría en las fiscalizaciones. Aparte es un tema que está directamente relacionado con la confección de las plantillas. Bueno, después explicaré por qué, pero bueno, que tiene importancia no solo por el tema del control de la dedicación del profesorado, sino también porque tiene conexión con la confección de las plantillas. Bueno, en primer lugar nos tendríamos que plantear, bueno, ¿y a qué se dedica, ¿no? El docente? ¿Cómo distribuye la actividad el docente? Bueno, partimos primeramente que tenemos
PDI funcionario y PDI laboral. El PDI funcionario es un cuerpo estatal y realiza las 37 horas y media de la semana. Y el PDI laboral, bueno, está regulado por los convenios autonómicos y hay algunos que lo asimilan al personal funcionario y otros, bueno, que no. Eso depende de cada comunidad autónoma. En todo caso, la actividad del docente, pues hay la principal actividad, ¿no? Que sería, entre las principales actividades sería la actividad docente. Me he ido. La actividad docente, después encontraríamos la actividad investigadora y la actividad de gobierno y de gestión. Aparte podríamos hablar pues, de actividad de transferencia de conocimiento, actividad de formación, pero bueno, nos vamos a centrar en lo que es actividad docente, actividad de gobierno y de gestión y actividad de investigación. ¿Dónde lo encontramos regulado esto? Pues tenemos la LOU, ahora la LOSU, tenemos el Real Decreto 898 de 1985, y aquí podemos pensar una normativa del 85, con un sistema universitario que ha variado mucho desde el 85 y ahí sigue. Bueno, lo que sí que está claro es que la LOSU introduce cambios importantes en cuanto a la LOU. En la actividad docente, ¿no? La actividad docente, ¿qué es? Es la actividad de clase presencial, pero también hay todas otras actividades que están relacionadas directamente con la actividad, ¿no? Ya sea por preparación de clases, por dirección de trabajos de final de grado, bueno. En todo caso, la normativa lo que regula sería la clase presencial. Y eso es lo que decía, ¿no? Hay un cambio importante entre la LOU y la LOSU, ¿no? La LOU establecía en carácter general 240 horas, que podían incrementar a 320 o a 160 en función de los exenios de investigación reconocidos. Bueno, esto, enlazado con lo que decía de ciencia e investigación, bueno, aquí ya pensamos que de alguna manera lo que se buscaba era incentivar la investigación, puesto que contra más investigación reconocida, menos carga lectiva. La LOSU, cambio importante, pasamos de 240 de carácter general con la horquilla 320 y 160 a 200, un límite de un máximo y un mínimo, 240 y 120. Y esta horquilla se podrá modificar en función de una circunstancia que establece la propia LOSU, pero bueno, que también deja margen a que cada universidad la regule. Bueno, después harían las actividades de gobiernos de gestión y la actividad investigadora, que el Real Decreto 898 lo que te dice es que al menos un tercio de la actividad tiene que dedicarse a actividad de investigación. Y aquí, aparte de esa normativa básica, tenemos la normativa propia de la universidad. Y es aquí donde empezamos a hablar del POT. Y diréis, ¿qué es el POT? Pues el POT es el plan el plan de ordenación docente, también conocida como el plan de actividad docente, tiene diferentes nombres, pero vamos a dar el nombre de POT. Bueno, el POT recoge para cada curso académico la relación de profesores, que son los encargados de impartir las diferentes tareas de docencia para cada una de las asignaturas que son asignadas en el departamento. El POT se realiza en base a la normativa interna de cada universidad. Cada universidad tiene su propia normativa interna y en ella se regula pues, todas las tareas relacionadas con la investigación que deben regir la docencia de las titulaciones oficiales. Es esta normativa interna la que regula también las posibles reducciones a la carga lectiva. Estas reducciones pueden venir desde otras tareas docentes, a la ocupación de cargos académicos, pero también actividades para incentivar precisamente la investigación, la transferencia, la innovación y aparte otras minoraciones. Entonces, idea aquí es que ya partimos de una base que la normativa prevé que un tercio ya sea actividad investigadora, pero aparte yo puedo contar con unas reducciones para incrementar esta actividad investigadora. Bueno, cada universidad, dentro de la autonomía universitaria que tiene que ser reconocida por la normativa, distribuye su jornada la dedicación del profesorado. Yo he puesto 3 ejemplos de 3 universidades españolas. La primera, la Universidad Autónoma de Barcelona, que establece los porcentajes. Docencia e investigación le daría más o menos los mismos porcentajes y gestión entre un 16 y un 20%. Y además establece que un crédito de docencia de profesorado equivale a 26,5 horas de actividad del profesor. Por su parte, aquí tenemos la Universidad de León y hace otra distribución, ¿no? Aquí sí que lo que vemos es que lo que hace en función de los exenios reconocidos, que serían 32, 24 y 16, establece un 12% lineal para gestión y luego lo otro lo va repartiendo en tareas de docencia. Y por su parte tenemos a la Universidad del País Vasco, que lo que hace
ellos parten de 1.600 horas lectivas y te dicen que un crédito es igual a 25 horas de actividad. Es decir, antes la Universidad Autónoma hablaba de 26,5 y aquí hablamos de 25 horas. Por tanto, tenemos escenarios heterogéneos donde cada universidad regula la dedicación docente y pueden ser similares pero no iguales. Aparte, aquí se suma el hecho de que cada universidad regula sus reducciones. Consecuencias, pues un escenario heterogéneo donde provoca gastos de funcionamiento diferentes entre las universidades y aparte una misma necesidad docente puede requerir un número de profesores diferentes. Además, incluso nos podemos encontrar que profesores con las mismas características, ¿no? Tienen la misma categoría, tienen el mismo número de sexenios, ocupan el mismo cargo académico, los dos son investigadores principales de un proyecto de investigación muy importante, pero como están en universidades diferentes y con normativa diferente, pues al final pueden tener un encargo de docencia muy diferente. Vale, recuperando lo que hemos dicho, partimos de normativa básica, una normativa interna, en base a la autonomía universitaria y de eso tenemos el plan de ordenación docente. Y aquí se suman las reducciones, lo que hablaba de las reducciones. Esas reducciones evidentemente tienen consecuencias porque hay un aumento del coste personal. Si hay gente que reduce su docencia, esa docencia se tiene que cubrir. Se puede cubrir con el personal del propio departamento, pero también se puede recurrir a contratar a profesores y por tanto aumenta el coste personal. Y esto tiene efectos en la plantilla, porque este personal temporal también se incorpora en la plantilla. Al final tenemos que partir de la base que hay una demanda, tengo que programar el curso y tengo una necesidad docente. Esa necesidad docente se tiene que repartir entre la plantilla permanente, la cual tiene reducciones, y unas necesidades que se van a cubrir con la plantilla no permanente. Por tanto, concepto de plantilla y POD tendrían que ir relacionados. ¿Qué tiene que hacer el auditor? Bueno, pues el auditor lo que tiene que hacer es un análisis de normativa, ¿no? Un análisis propio de auditoría de cumplimiento, que sería coger la normativa interna y analizar su correspondencia con la normativa básica. Pero también podemos obtener el POD. Podemos obtener la relación de profesores que os comentaba y analizar cómo se distribuye la docencia, qué efecto tienen las reducciones. Y esto nos hará pensar, nos hará ver realidades distintas y el efecto que tienen en términos también de plantilla. Bueno, aquí un poco lo que os venía diciendo, ¿no? Heterogeneidad, la docencia que dejan de hacer unos la tienen que hacer otros, el incremento del coste personal, porque hablamos de coste económico de gestión, pero también el coste por contratación de profesores temporales. Y aquí ya empezamos a hablar de temporalidad y empezamos a hablar de falso asociado. Bueno, aquí lo que tenemos que hacer es plantearnos, cuestionar lo que estamos viendo y analizando. Por tanto, aquí podríamos preguntarnos, ¿las previsiones legales son las más adecuadas? ¿Qué consecuencias tienen en la definición de las plantillas del PDI y el encargo docente? ¿Qué consecuencias pueden llegar a tener en términos de calidad de la docencia? Si el catedrático no hace docencia porque está investigando, se contrata profesor asociado. Eso nos puede hacer pensar. ¿El coste derivado de la temporalidad se compensa con los beneficios de la actividad investigadora? Claro, esta pregunta es difícil de contestar, porque al final aquí, la cosa sería, yo contrato profesor porque me dedico a investigación, esta investigación me daría unos ingresos y me debería compensar el coste adicional. Ahora bien, esto es difícil de determinar, en primer lugar, porque la situación de la contabilidad analítica en nuestras universidades es la que es, y también porque la regla 23, que es del modelo de contabilidad adaptado a las universidades, es de la más difícil de aplicación y la más problemática. Así que no es una cuestión fácil de responder. Yo ahora estoy hablando todo el rato de plantilla de PDI porque en las universidades de Cataluña no existe una relación de puestos de trabajo como tal del personal docente. Sí que la plantilla incluye mucha información que recoge la RPT, pero no incluye toda la información. Y al respecto, una cosa que es importante de la LOSU es que establece que se tiene que aprobar la relación de puestos de trabajo tanto del PAS como del PDI y que la aprueba el Consejo de Gobierno, pero también la comunidad autónoma, ¿no? Eso es importante también. Vale. He hablado ya de temporalidad, he hablado de falso asociado y entonces estos conceptos los podemos relacionar con el concepto de carrera académica y yo lo he titulado Carrera académica, temporalidad y precariedad. Porque en realidad es lo que se está dando y se ha dado en muchas universidades.
Bueno, un poco recuperando la cadena causal que comentaba al principio, teníamos restricciones presupuestarias, teníamos limitaciones de la tasa de reposición, pero aparte hemos estado en unos años donde se han consolidado las nuevas titulaciones, ¿no? Las nuevas titulaciones que también conllevaron nuevas necesidades docentes en áreas de conocimiento. Aparte, hemos hablado de los efectos del régimen de dedicación de la legislación estatal, es decir, las horquillas en cuanto a la dedicación lectiva y después las consecuencias de la normativa interna. Todos estos factores nos iban a hablar de temporalidad y de la proliferación del falso asociado. Y de aquí hablamos de la inexistencia de la carrera académica prevista en la normativa. Y aquí, atención, porque la LOSU establece como objetivo eliminación de la precariedad e implementación de una carrera académica estable y predecible. Por tanto, cuando vayamos a fiscalizar, tenemos que tener presente que uno de los objetivos de la LOSU es la eliminación de la precariedad. Claro, hasta ahora se ha dado esta precariedad y, en cierto modo, yo creo que nuestros informes tampoco lo han recogido como tal. Sí que hemos hablado de falso asociado, pero no hemos incidido sobre este tema. Al principio se hablaba de las ineficiencias que habían creado la normativa, ¿no? Y una de las ineficiencias que crea es que yo, cumpliendo la tasa de reposición, al final lo que acabo haciendo es incrementando la temporalidad, lo que me lleva a incumplir los límites de temporalidad, pero también afecta a la carrera académica, ¿no? Y hablamos del falso asociado, pero otro elemento que tenemos que tener en cuenta, y es muy interesante de analizar, es la concatenación de figuras temporales. Es decir, yo tengo un predoctoral, al cual le acaba siendo un postdoctoral, al cual no le puedo ofrecer nada, entonces le hago un contrato de asociado, entonces le puedo ofrecer algo y lo contrato como investigador ordinario de un proyecto que me entra en el departamento, después sí que le puedo ofrecer la plaza de profesor ayudante doctor, pero cuando acaba el periodo no tengo ninguna figura permanente que ofrecerle y entonces le contrato como asociado. Esta concatenación de figuras temporales se ha dado y se puede seguir dando. Las novedades de la LOSU, entre una de ellas y muy importante, es que los asociados pasan a ser indefinidos, pero también hay otra figura que nace, que es el profesor sustituto. Entonces, el profesor sustituto tendremos que pensar que puede convertirse en el nuevo falso asociado. Es decir, que cuando yo vaya a auditar en el escenario LOSU, quizás es interesante coger todos estos nuevos profesores y sustitutos y analizar lo que viene detrás. La cadena de vinculaciones históricas que tiene con la universidad. En cuanto a la utilización del profesor asociado, hay universidades que destacan más sobre otras. La Joya de la Corona es Cataluña, tiene muchos asociados, le sigue Navarra, Baleares, Comunidad Valenciana, Murcia, Castilla y León, Cantabria y Aragón. Por tanto, hay un uso irregular de la figura del profesor asociado. Pero en la concatenación de las figuras temporales también se puede ver que no solo hay una perversión de la figura del falso asociado, sino de otras figuras contempladas en la ley, tanto en lo que es la ley de universidades como incluso en la ley de la ciencia y la tecnología. No todas las universidades se han comportado igual. Aquí están las principales que han utilizado la figura del profesor asociado. Estos datos son sin los profesores asociados de Ciencias de la Salud, no los he tenido en cuenta. Pero bueno, sí que es verdad que el hecho de que no todas las comunidades ni todas las universidades han actuado igual nos tiene que hacer pensar. Supongo que habrá muchas que habrán tirado de interinajes, pero hay muchas que han tirado de profesor asociado. Y aquí también tiene que ver un poco la autonomía universitaria, ¿no? La discrecionalidad con que cada universidad se gestiona y utiliza una figura y no otra. Bueno, en todo caso, como os comentaba, la LOSU tendrá efectos directos en la concepción de las plantillas, por el nuevo régimen de dedicación y con su conexión con la plantilla, pero también por las nuevas figuras. Yo aquí he hablado del profesor sustituto y de la conversión en definido de los profesores asociados, pero aparte la normativa prevé mecanismos para adaptar las figuras ya existentes a la carrera académica y esto está pensado básicamente para el falso asociado. Hay mucho asociado con el título de doctor, creo que es incluso más del 40%. Entonces, todos los asociados con título de doctor son susceptibles de incorporarse en la carrera académica y, por tanto, veremos cuando vayamos a fiscalizar la LOSU, veremos seguramente unas plantillas muy diferentes de lo que estábamos acostumbrados a ver. Y esto se tiene en conexión, y vuelvo a repetir, con el POD en el momento, porque este constituye una parte esencial en el análisis de las plantillas.
Y aparte, tendríamos que partir de la idea que la gestión de la plantilla tiene que ir aparejada a un uso eficiente de los recursos. Por tanto, es importante ver qué consecuencias tiene todo eso que estoy enumerando al final. En cuanto al profesor asociado, también es importante que cambie el régimen de dedicación, pasa de 180 a 120, y también el profesor ayudante doctor pasa de un carácter general de 240 a 180. Bueno, esto lo he comentado hasta ahora. He hablado de docencia, he hablado de investigación, he hablado de reducciones. Pues bien, ¿qué relación tiene con las misiones de la universidad? Está claro que docencia e investigación no solo son actividades del personal docente, sino que también son misiones de la universidad. En un escenario ideal, la misión investigadora complementa la de docencia en la medida que los resultados de la investigación son transferidos a la docencia y aumentan su calidad. Aparte, ambas misiones deberían ser compatibles y la universidad debería procurar conseguir una relación positiva entre ellas. Eso sería lo ideal. Recuperando lo que hemos ido comentando a lo largo de la exposición, nos podemos hacer preguntas. Recuperando la idea de la reducción a la actividad docente electiva, en términos de docencia podríamos pensar, bueno, lo que he comentado antes, ¿no? Si el catedrático y el titular de universidad se dedica más a investigación, ¿quién cubre en su docencia? El asociado. Entonces, ¿existe realmente una transferencia de conocimiento entre la investigación y la docencia? Bueno, nos lo tenemos que plantear. Sí que es verdad, y eso tenemos que tener en cuenta, que claro, la relación entre transferencia de conocimiento, docencia e investigación no solo se puede medir con quien hace la clase presencial, pero sí que es verdad que es un hecho relevante que tenemos que considerar. Por otro lado, también podríamos pensar, con cuanta más reducción para intensificar la actividad investigadora, mejores resultados obtiene la universidad en estos ámbitos, ¿no? La universidad, el departamento, el área de conocimiento, etc. Bueno, eso lo podríamos analizar, ¿no? Tendríamos indicadores de sexenios reconocidos, tendríamos indicadores de producción científica, de los ingresos por investigación, de la relación entre los gastos de personal con la investigación. Bueno, pero, y aquí ya entramos en terreno evaluador, podemos ir más allá y podemos dar un enfoque evaluador a nuestras fiscalizaciones. Hablar en eficiencia en términos universitarios también pasa por hablar en eficiencia en docencia y eficiencia en investigación. Y existe metodología evaluadora que te permite analizar la eficiencia técnica en estos dos ámbitos. Y además, metodología que te ayuda a analizar la sustitución o complementariedad entre ambas misiones. Si bien esto, sí que es verdad que tenemos que realizar un análisis previo de la estrategia de la universidad. No todas las universidades actúan igual, priorizan la misma misión, o sobre el papel parece que sí, pero después sin indagas parece que no. Entonces, yo creo que como fase previa tenemos que empaparnos un poco de la estrategia diseñada por la universidad. Hay ejemplos sobre la utilización de esta metodología. Hay un estudio de la IREF sobre el sistema universitario andaluz que hace un análisis exhaustivo y minucioso sobre el POD y lo pone en conexión con la eficiencia técnica en docencia e investigación. El estudio está muy bien, yo creo que le falta la parte de complementariedad entre ambas misiones, pero bueno, existen otros estudios con otras metodologías que sí que lo analizan. Y ya para concluir, entramos en terreno LOSU y una vez expuestas mis reflexiones, aquí lo que nos tendríamos que plantear es que la LOSU puede ser una oportunidad para todos nosotros para profundizar en aquello susceptible de generar ineficiencias. Es decir, tenemos la experiencia de fiscalizar en terreno low, nos vamos a empapar de las nuevas medidas de la LOSU y utilicemos este conocimiento y esta experiencia para anticiparnos y saber cuáles son los principales riesgos a la hora de fiscalizar. Bueno, y aquí pues nos tendríamos que hacer preguntas, ¿no? ¿Qué ha supuesto el nuevo régimen de dedicación? La adaptación de la nueva normativa, del régimen de dedicación a la propia normativa propia permite una relación equilibrada y complementaria entre las misiones de docencia e investigación. ¿Generarán ineficiencias los procesos de adaptación de las plantillas a lo dispuesto en la LOSU? ¿Cuál será el coste económico? ¿Es factible la carrera académica o qué impide que ésta se lleve a cabo? Claro, pensemos en lo que os he dicho, los profesores sustitutos y después todos aquellos profesores asociados que se pueden incorporar en la carrera académica. Se incorporarán como profesor ayudante doctor, después les podremos dar continuidad. A esto, por ejemplo, la Generalitat ya ha inyectado dinero y ha establecido un plan para unas 820 plazas para regularizar de asociados con título de doctor. O sea, que ya están empezando a hacer cosas.
Y bueno, estas y muchas más preguntas a raíz de nuestras reflexiones nos tendrían que ayudar a realizar unas fiscalizaciones con un valor añadido y que conectes más con las misiones de la universidad. Y aparte, en un contexto donde la autoría operativa y el enfoque evaluador nos permite también entrar en más conexión con la sociedad. Y bueno, yo ya he acabado, pero os animo a todos a que profundicéis en el régimen de dedicación, a que profundicéis en la carrera académica y os aventuréis a introducir un enfoque evaluador en vuestras fiscalizaciones. Nada, muchas gracias. Julio García Muñoz. Ahora vamos al control interno de la universidad, que seguro que también tiene un enfoque interesante, aunque aparte del aspecto de recursos humanos también va a tratar algunos otros temas de la LOSU. Mientras estamos con la logística, yo solo tenía una pregunta, Emma, por si acaso luego nos da tiempo. Sí. Yo de la LOSU veo un posible problema, y es lo que has comentado, que hay un artículo clarísimo de la LOSU que de repente los asociados pasan a ser indefinidos cuando antes tenían un contrato temporal. Nos vamos a encontrar con una bola, es decir, todo el problema de temporalidad que tenemos ahora en todas las universidades, que normalmente los focalizamos en tasas por culpa de la tasa de reposición, de repente pasan a ser indefinidos, ya no tenemos problema de temporalidad. ¿Eso realmente es una solución? Bueno, al final, por lo que he visto yo, en contexto Cataluña, con un elevado número de asociados. Al final son asociados que están en plantilla, o sea, sí. Los iban renovando continuamente. O sea, lo raro es que no fuesen indefinidos. Una falsa temporalidad. Claro, sí. Lo raro era que no fuesen indefinidos. Claro, yo aquí el problema veo es que ahora se está haciendo como soluciones del momento, ¿no? Yo tengo muchos asociados con título de doctor, les tengo que dar una salida. Me invento esta figura del profesor sustituto, que es sobre el papel brillante, pero la podemos acabar pervirtiendo. Entonces yo creo que ahora se va a solucionar ciertos problemas, y más ahora que también se ha comentado, el envejecimiento de las plantillas en las universidades es muy importante, pero que dentro de unos años, también lo ha apuntado él, sí, nos vamos a volver a encontrar el mismo problema. Exactamente. Bueno, vamos a escuchar a Julio. Muchas gracias. Bueno, por las horas que son y el tiempo que tenemos, vamos a adelantar. Bueno, somos responsables de un futuro retraso, pero no del que hemos heredado, ¿eh? Vamos, empezando por dar las gracias a Cristina por la excelente organización y bueno, a todos los presentes, que con muchas caras del gremio fiscalizador, del gremio universitario y de ambos, que hay bastante interés ahora un poco con los nuevos tiempos que vienen para la universidad. Me ha encantado, no puedo dejar de decirlo, las reflexiones de Emma, tanto la comunicación que hizo sobre un aspecto concreto del régimen de dedicación. Yo, en la parte que me tocaba, dando una visión más interna, recojo un poco carrete y me planteo qué es la universidad y para qué vale. Creo que las normas de auditoría, el COSO y el sentido común nos dicen que para controlar hay que conocer. Lo podemos decir más técnico o menos técnico, pero ese es el primer paso. Y desde el punto de vista de la organización tenemos algunos riesgos inherentes que tenemos que tener en cuenta. Lo primero, conocer, saber que la universidad como idea se desarrolló o tiene sus inicios, los historiadores la citan allá en el 1088 en Bolonia, en una sala como esta, en un teatro de operaciones, donde en un altar o en un estrado como este abrían y operaban, diseccionaban, y los doctores, los futuros doctores, observaban y aprendían cómo hacer medicina. Esto un poco es el origen en ese siglo XI. Vino Bolonia, vino Oxford, vino Cambridge, vino Salamanca 200 años después como la génesis española. Por lo tanto, lo primero que quiero reflexionar es que la universidad es una idea útil dentro de la sociedad. Es una idea válida, es una idea que sirve al conocimiento de muy distintas maneras y que a lo largo de la historia pues, ha demostrado su utilidad. El contexto que nos toca, la universidad estamos acostumbrados a reformas, a contrarreformas, a defender esta idea de autonomía por su utilidad frente a diferentes poderes políticos, de mercado, religiosos. Si hacen ustedes el barrido desde el siglo XI, pues verán que una vez que abre Descartes el método científico y dice a la verdad hay que llegar a través de la evidencia y que los experimentos sean reproducibles y la Tierra no es plana y todo esto y la Tierra no gira
alrededor el Sol no gira alrededor de la Tierra, sino que es al revés. Bueno, cuando nos basamos en este conocimiento para buscar la verdad o en este método, nos chocamos con la gente que manda, con los poderes factuales, como digo, con el clero, chocamos con el Estado o chocamos con el mercado. Esto es una visión, bueno, del poder. En la actualidad, yo he reflexionado sobre esto para ver cómo, a partir de la idea de llegar a una investigación, una docencia para servir a la sociedad, para inventar vacunas, para levantar la voz en tiempos de, bueno, pues de ruido militar, estoy pensando en Unamuno, o de desarrollar el derecho de gentes, como hizo la Universidad de Salamanca en el comercio y en las relaciones de derechos con Iberoamérica. Bueno, para todo esto vale la universidad. Claro, aquí tenemos unos orígenes como organización. Desde la teoría de las organizaciones tenemos singularidades, ¿de acuerdo? Para un fiscalizador, lo primero que tenemos que saber es que una universidad no es una administración generalista, no es un ministerio, no es una comunidad autónoma. Y frente, por ejemplo, a un ayuntamiento o a una comunidad autónoma que puede tener 15 órganos de gasto o 15 decisores, nosotros podemos tener tranquilamente 700. Con lo cual tenemos una atomización, porque son los expertos y son los que saben dónde tienen que comprar, qué tienen que comprar. Tenemos una ejecución de gasto muy atomizada. Con lo cual las herramientas de control, por ejemplo, un interventor, su sistema de fiscalización previa, siquiera limitada, no nos valen, porque no llegamos a cumplir nuestros objetivos si tenemos que hacer fiscalización limitada de tantos expedientes de gasto. En el campo de un poco de los orígenes también tenemos algo que nos lo tenemos que hacer ver. Es un poco el origen gremial, el de los oficios, el desarrollo de los departamentos y estas faltas de transparencia o de actitudes endogámicas que se nos viene achacando y que tienen su origen precisamente en estos orígenes de la universidad como institución. A partir de aquí, lo que me planteo es, bien, ¿y ahora cómo es el modelo actual o cómo es el modelo de rendición de cuentas? El de antes y el de ahora, frente a este triángulo de transparencia, financiación, libertad, autonomía. Pues hay secuestros a ambos lados de la orilla. Les traigo dos ejemplos en las relaciones ejecutivo-regional, universidad. Hay muchos otros, como pueda ser factores de mercado, de algún determinado interés que puedan tener. No los he traído aquí. Hoy les pongo el foco, por ejemplo, en las relaciones que existen entre control interno de la universidad, control interno de la comunidad y control externo de la comunidad, donde el juego es necesita coordinación y necesita, yo creo que, clarificar hasta dónde puede hacer uno y hasta dónde puede hacer otro. Esto, tanto la LOU como la LOSU lo dicen igual. Uno de los primeros puntos que se detectan es una invasión de competencias de los órganos de control interno de la comunidad hacia trabajos o competencias que deberían o que están residenciadas en los OCEX. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Bueno, nos decía la LOU y nos dice la LOSU lo mismo, que las comunidades autónomas, a través de ley, podrán regular la ejecución de los presupuestos y su control. ¿De acuerdo? ¿Qué comunidades autónomas han regulado esto? Más bien poquitas. No tiene tampoco mucho sentido, aunque tengamos nuestras singularidades, que tengamos un plan general de contabilidad pública específico para universidades madrileñas, andaluzas, extremeñas, ni un régimen de control específico más allá de las singularidades. ¿Por qué? Porque los auditores al final hablamos el mismo idioma, los del Estado, los de la comunidad y los demás. Las técnicas de control lo que hay que hacer es aplicarlas. ¿Qué asincronía o qué ineficiencia podemos ver ahí? Bien, pues que no desarrolles la ley por parte de la comunidad autónoma, pero sí quieras llegar a hacer la prueba del algodón y a tener demasiados... extralimitar tu control desde el punto de vista del alcance por parte de las intervenciones regionales. ¿Cómo? Bueno, pues a nivel de financiación recibimos transferencias, se conoce como la nominativa, son transferencias. ¿Qué régimen de justificación tiene una transferencia? Que paga gastos de personal, que paga los gastos en bienes y servicios corrientes, limpieza, seguridad, comunicaciones, etcétera, etcétera. Bien, pues ¿se han pagado los gastos de personal? Sí. ¿Te los está autorizando la comunidad autónoma? Sí. 4 facturas gordas del capítulo 2 y justificado. Dejemos de trabajar. Desde el punto de vista de la regularidad, dejemos de trabajar. Luego hablamos, como dice
como ha puesto muy bien ejemplos Emma, hablamos de eficacia y de eficiencia y todo esto. Claro, bajo este prisma, en algunas regiones lo que pasa es que se extralimita el alcance de la comprobación de la transferencia, equiparándolo o extendiéndolo hacia lo que es un control financiero de la Ley General de Subvenciones. Esto la comunidad autónoma lo podrá hacer sobre planes regionales de investigación, sobre subvenciones que dé para determinadas actividades, pero no sobre la transferencia nominativa. Entiendo, es un poco el criterio que planteo. Para todo lo demás tenemos la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria, que si hay alguna medida que corregir, alguna situación de déficit excesivo, pues tiene esa medida, pero bueno, eso tiene peor crítica. El tema de que la universidad esté intervenida o tenga alguna medida preventiva en cuanto a su déficit, pues tiene peor lectura política. Bueno, pongamos los campos de juego y las tildes donde se tienen que poner, y cada actor en su parte. Tenemos órganos de control, coordinémoslo. ¿De acuerdo? Este es un poco una llamada a la reorganización o a la coordinación entre órganos de control interno, pero también desde la universidad tenemos nuestros demonios. Hemos hablado de alguno de ellos. Se habla de endogamia, se habla de una escasa orientación a los resultados. Yo creo que el plan, el PRTR, los Next Generation deben ser una invitación a todo esto. Emma hablaba de los regímenes de dedicación. Yo me planteaba si dentro del aspecto de la autonomía las horquillas son suficientes o no son suficientes, o si deben estar en manos de la universidad. Porque pensar en términos de eficiencia requiere elegir en la toma de decisiones. Y las tallas únicas no suelen venir bien para unas áreas de conocimiento y de otras. Si me dedico mucho a la docencia, estoy dejando de hacer investigación. Y si quiero que estratégicamente pues mis áreas científicas se desarrollen, tendré que modularme. ¿Son suficientes las horquillas? Sería una buena pregunta. Y bueno, pues como toda administración pública, y nosotros una de las cosas que les apunto en la comunicación es que por esa atomización de la responsabilidad de gasto multiplicamos por mucho la superficie de exposición a irregularidades y a fraude, no siendo lo mismo, pero a irregularidades y a fraude. Tenemos que tener un control y saber que esa probabilidad se incrementa, ¿de acuerdo? Ahí os dejo algunas de las recetas. Una de las carencias principales es que nos falta competitividad interna, ¿de acuerdo? Tenemos, un aspecto, quizá una parte de gobernanza en la que es criterio mío de reflexión de un poco de las investigaciones y demás. Tenemos equipos de gobierno con pocas capacidades ejecutivas reales, que dependen en su elección de votos de departamento, de quién los eligen, y las decisiones muchas veces no son las más efectivas para la universidad, nos movemos en subóptimos. Claro, no poder dinamizar la plantilla y empujarlas de las zonas de confort hacia las zonas de excelencia, pues estás ahí algunas veces maniatados. Un ejemplo lo tenemos en la crisis económica de los años 2008, 2010, 2011, donde no sé si hacéis el análisis en las universidades, teníamos un poco desatendida eso de los proyectos europeos, la investigación internacional, porque vivíamos muy cómodos de la hucha regional, de la hucha estatal. Bueno, cuando esta hucha se acabó, salieron los investigadores a captar proyectos europeos. ¿Es que no eran buenos antes? Bueno, tenemos que movilizar a la gente hacia otras zonas fuera de la zona de confort. Entrando en un análisis micro, algunas pinceladas de la LOSU. La LOSU, las reformas universitarias son constantes. Lo primero que tenemos que saber es que es algo comprometido en los Next Generation. Si no sacamos una ley, no cumplíamos un poco el hito para el desembolso, con lo cual había que aprobar algo bueno, malo o regular. Lo que no se sabe, es triste, pero es así, lo que no se sabe, un poco es una duda que tengo, es si vamos a una reforma a 2 tiempos. Ahora que hemos cumplido, si después de estas elecciones va a venir, algo hay en prensa por ahí, si va a venir otro gobierno y va a hacer algún tipo de ajuste, ¿de acuerdo? Lo cierto y verdad es que desde el año 2011, en el año 2011 al 2013, en España hubo 2 informes estratégicos de gobiernos de derechas y de gobiernos de izquierda, que en cuestión de 2 años sacaron sus cartas. Bueno, había matices diferenciadores, pero había un ámbito donde interseccionaban muchas reformas que podían haber sido factibles. Reducir el sobredimensionamiento de los órganos, elegir al rector con una mayor amplitud en el ámbito internacional, dotarlas de mayor autonomía, que los rectores, por ejemplo, pudieran designar a decanos y directores, rendir cuentas y si no cumplían sus objetivos, cesarlos y entraban otro, dinamizar la competitividad interna.
Había cierto, parecía difícil llegar al consenso, pero claro, cuando miras para atrás, parece que todo tiempo pasado fue mejor. Ahora los consensos son mucho más complejos. Notas LOSU, vamos a ciertos detalles. Bueno, yo creo que algunos aspectos positivos es que va a haber más rotación. Se va a incrementar la velocidad, vamos a verlo, pero se va a incrementar la velocidad en la rotación de los equipos de gobierno. Ahora mismo solamente será posible un único mandato de 6 años. Hablo de órganos de gobierno unipersonales, rectores, vicerrectores, pero también decanos, directores de instituto y de centros de investigación. Bueno, se peca de la universidad, y es la LOSU así viene, un poco también por la génesis política que tiene. Se peca del principio participativo. Decía Sosa Wagner que en la ley de reforma universitaria del 83, España se examinaba, pasaba de una universidad cerrada, elitista, etcétera, etcétera, se examinaba de democracia y pecó de lo que él llama democratitis. Se introdujo el principio participativo para horizontalizar las decisiones, y eso en algunos ámbitos te hace perder capacidad ejecutiva. No tienes que montar una asamblea o un comité para tomar decisiones que necesitan quizá más de una estrategia desde arriba, top-down, y luego rendir cuentas. Esto sigue y continúa. Como digo, tenemos órganos bastante sobredimensionados. En el ámbito de la transparencia, un apunte interesante. Dice la LOSU que tendrán las universidades que asumir las mismas o asimilar las obligaciones que en materia de transparencia tiene la comunidad autónoma. Hagan una prueba. Busquen en Google presidente o presidenta de su comunidad, currículum vitae o declaración de bienes. Seguramente les saldrá. Repitan lo mismo con su rector, con su vicerrector. Pues seguramente saldrá un currículum académico, pero no saldrá declaraciones de bienes, no saldrá patrimonio, actividades, todas estas obligaciones que sí existen en el ámbito autonómico y que ahora deberíamos exigir en el ámbito académico, en el ámbito universitario, porque además es un campo donde sobrevuelan decisiones académicas, investigadoras, de promoción de personal. Hay bastante dinero en juego y los conflictos de interés pues pueden aparecer. ¿De acuerdo? Un apunte de transparencia. Apuntes de control. Bueno, tenemos baile, sería el titular. Los órganos de control interno tenemos modelos diferentes de quién dependes, si dependes del Consejo Social, dependes del rector, quedan ya los menos, creo que no queda ninguno que dependa del gerente, pero esto de la segregación de funciones. La LOSU barre y dice, ahora deberéis depender de un órgano colegiado. Tenemos 3, ¿vale? Es un paso acertado, yo creo, de un órgano unipersonal a algo colegiado, donde hay más ojos. Quitando el claustro, que es el Senado, nos quedan 2, Consejo Social y Consejo de Gobierno. Bueno, pues por ahí a ver cómo hacen el encaje. No hay soluciones, parece la panacea, hay algunas universidades donde ya se depende el control interno del Consejo Social, parece la panacea, pero yo desde el punto de vista interno me pregunto si vamos a ser eficaces. ¿De acuerdo? El Consejo Social también es un órgano al que se tiene que reevaluar un poco la aportación que hace a la universidad. La LOSU abre una figura que es la del estatuto de los miembros. El Consejo Social es un órgano en el que participa la sociedad, pero ahí hay empresarios, representantes de los sindicatos, representantes de la comarca, que tienen otras obligaciones, que no tienen por qué saber lo que es la universidad, que tienen poca dedicación para atender a la universidad y donde hay mucha rotación. Entonces, tienen unas responsabilidades muy altas, aprobación de presupuesto, ahora pueden tener en sus manos la aprobación del plan de control interno, pero necesitan un conocimiento, necesitan dicho por ellos, unos filtros de acceso, de dedicación, de remuneración, que posiblemente tengan que tenerla, y unos criterios técnicos, de conocer qué es una universidad. Más allá de quién dependan, para mí hay cosas, oportunidades perdidas en la LOSU, y sería, por ejemplo, haber hecho algo como hizo el Real Decreto 424 con entidades locales y como hace la LOSU para la inspección de servicios, es decir, es necesario que en la universidad exista un servicio de control interno y aprobará su planificación anual y la línea de reporte será con un órgano colegiado. Con esas comas lo hubiésemos bordado, porque ahora mismo puedes depender de un órgano colegiado, pero al final el programa de control interno ya se verá quién te lo aprueba, quién no. Hay ejemplos, tenemos a Valencia donde el OCEC se ha posicionado y ha dicho el programa de control interno lo tiene que aprobar el órgano interventor. ¿De acuerdo? El órgano de control interno, perdón. Bueno, campos por donde puede ir los derroteros. Alguna cuestión que me pregunto, no tenemos que inventar la rueda, tenemos las NIAES SP,
bueno, quizá sería momento que a través de contabilidad analítica, si solventamos eso de la regla 23, que no es fácil, pasemos a alguna particularización, no tengamos que inventar la rueda, con algunos matices, la línea SSP universidades públicas. Podría ir por ahí y beberíamos del 99% de la generalidad de la norma. En los aspectos de gestión, decirles que la LOSU tiene muchas carencias. Les he citado algunas. La primera y principal, y la tengo que decir, creo que la diré siempre, es el robo de autonomía que nos hacen por la aprobación por parte de la comunidad autónoma de la RPT. ¿De acuerdo? No es que la apruebe, no es que la apruebe en segundo plano, es que la aprueba. Esto en una organización intensiva en conocimiento, más allá de las cifras de 70% de gasto de personal, en una organización que se dedica a sus cabezas, sus capacidades intelectuales organizadas en departamentos y en centros, es un núcleo de negocio, que dependa de una agencia o de un tercero externo, creo que habrá cuestiones de constitucionalidad planteadas más pronto que tarde, porque las negociaciones no suelen ser negociaciones de financiación, de me das, te doy, tal, tienes muchos profesores, te sobran aquí. Entonces, puede ser, ahora mismo encima de la mesa, es decir, no te apruebo la RPT. ¿Tiene la comunidad autónoma? No lo sé, o sea, en el plano fáctico la verdad es que me intriga. ¿Tiene la comunidad autónoma que decirle a la universidad si en un determinado departamento tiene que meter un profesor ayudante doctor o un profesor titular o un profesor permanente? ¿O eso lo sabe el departamento? Es que ahora mismo está sustraída esa posibilidad, es la comunidad autónoma. Entonces, bueno, veamos un poco ahí. Nicho de riesgos, ya acabo. Nicho de riesgos. Más que los sustitutos, que tienen las causas tasadas, bajas, maternidades, excedencias, servicios especiales, los profesores ayudantes doctores. Yo creo que van a ser, es mi criterio, los nuevos un poco penenes del año 92, del año 82. Esto es al final de esta figura a la que recurres para tapar huecos y agujeros. Cerrando, ideas. Que todo cambie para que nada cambie. Decíamos que empezábamos en el 1088 en la universidad, la idea en un tiempos donde cada actor quiere arrimar la verdad, el ascua de la verdad, o su sardina al ascua de la verdad, frente a infoxicación, frente a bulos, frente a todo este tiempo convulso. Yo creo que la verdad científica, la verdad y el conocimiento se ha demostrado la mejor de los desinfectantes. Para ello, mis recetas serían respeten y exijan. Lo primero, pongan dinero, aprueben los financiadores, pongan techos de gasto, presupuestos, y luego exijamos. Para replicar esa rendición de cuentas interna, yo creo que una herramienta clave, la ponía por ahí pero no la he citado, son los contratos programa. Los contratos programa repercutidos a nivel interno. Un aspecto muy positivo de la LOSU es que estructura cómo se tienen que armar los sistemas de financiación entre comunidad y universidad. Porque antes se sentaban las partes y en función de lo que había en la caja y del conocimiento de ambos, podíamos tener equipos de gobierno que acaban de llegar a la universidad y todavía no sabían lo que era una universidad y viceversa en el otro lado. Pues las negociaciones eran como eran y salían contratos programas que decían, y ahora generalistas, vamos a hacer una titulación y ahora vamos a hacer no sé qué. No, ahora desaparecen y ahora tenemos una estructura de financiación que se basa en 3 ejes. Un eje basal, y ya tiene los elementos, ahí habrá que pagar gastos de personal y gastos corrientes. Un eje por singularidades, por ejemplo, despoblación, multicampus, determinados proyectos, y un eje variable, donde habrá que decir, habrá que sentarse, habrá que fijar objetivos, no generalistas de vamos a hacer una titulación, sino quiero conseguir incrementar un 15% en la financiación competitiva en proyectos europeos, por ejemplo, o las publicaciones, lo que sea. Repercutir eso a nivel interno y que yo distribuya como universidad los fondos a mis centros y departamentos en base a contratos programas, hace un engranaje perfecto. Es una herramienta en la que podemos apoyarnos. Por mi parte, con muchos interrogantes que yo creo que iremos viendo a lo largo de los encuentros, dejo un poco planteadas las cuestiones. Creo que la singularidad de la universidad merece una atención especial en cuanto a la coordinación de los controles. Decía, esto es un gran foro para ello y por ahí es un poco por donde veo el futuro y las notas a tener en cuenta respecto a la LOSU. Gracias a todos y... Vamos fuera de tiempo, pero me resisto a no dejar un minuto para que alguien pregunte algo, porque podríamos estar aquí ahora media hora larga con dudas o yo
Yo creo que como resumen de estas tres ponencias, lo fundamental es lo que seguramente hemos observado todos, que hay que profundizar mucho en la planificación y que, bueno, pues seguramente nuestros informes de auditoría desde una perspectiva más novedosa que el cumplimiento de la financiera, pues podrían hacer seguramente ser de mucha ayuda para esa mayor planificación que comentaba Jacinto a nivel general, que bueno, todos venimos de administraciones, aunque ahora estemos en órganos de control, pero lo hemos vivido, vemos esa situación que muchas veces es muy desesperante, lo hemos visto en el ámbito universitario y luego, bueno, pues como dice Julio, esperemos que la LOSU nos haga también movernos en una buena situación, no sé, a ver, que alguien pregunte algo, por favor, que estos señores se lo merecen, no sé. Gracias. Una pregunta. En materia de control de fondos Next, por lo que has estado comentando, ¿sabes si se aplica o se va a aplicar la conocida como Orden Minerva, la Orden 55-2023, a procedimientos de contratación de personal, el conflicto de intereses, la gestión de conflictos de intereses? La pregunta, como tal, desde el punto de vista teórico, debería tener la respuesta de todo, debe revisarse en cuanto a conflicto de intereses. La prueba es que nosotros, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Galicia, por ejemplo, los conflictos de intereses para DACI, ha costado aplicarlos de subvenciones a contratación un mundo. A materia de personal, yo creo que no está todavía planteado. Yo creo, desde el punto de vista práctico. La pregunta es por lo siguiente, es que a nosotros nos está generando una duda muy importante en la universidad, muy importante, porque claro, la ley habla estrictamente de contratación y subvenciones, no habla de procedimientos de contratación de personal, con lo cual, digamos que no tienes una norma a la cual acogerte. Sin embargo, a nivel de comunidad autónoma, la nuestra Dirección General de Universidades, sí que está requiriendo esas DACIs. Lo que pasa que hasta ahora no genera problema porque no está funcionando todavía el aplicativo. Básicamente. No, está funcionando. Pero en el momento en que funcione, no se trata de firmar una declaración que ahora la gente, más vale que sobre que no que falte, firma para todo, incluso yo creo que la gente no sabe ni lo que está firmando. Pero cuando eso se mande a la agencia tributaria y tenga una repercusión, hay que tener muy claro normativamente, no porque lo dice alguien o porque lo has escuchado en un foro, o sea, hasta qué punto o se va a modificar o se va a aplicar. Es que para nosotros, te digo, es un problema importante ahora. A ver, yo en el ámbito de los fondos europeos siempre digo lo mismo. El escenario que nosotros conocemos no es el real. Es más, los mecanismos de control no vienen de nuestra experiencia práctica, vienen de los golpes que la Comisión Europea realiza en la revisión de lo que nosotros no hemos o traspuesto o realizado correctamente. En el tema de las DACIs tenemos un problema, que es que las hemos planteado como si fuera el siglo XX, principios de la democracia. Esto es, vamos a hacer un papelito en el que vas a firmar y que va a quedar ahí archivado. Pero bueno, vuelvo a lo que planteaba en la exposición. Esto es un sistema de control de datos. Con lo cual, antes o después alguien dirá, oiga, utilice usted una de sus plataformas de datos para incluir esa información y nosotros cruzaremos esos datos. Es más, todos sabemos, por las visitas de la Comisión Europea, que Aracne, que es un potente instrumento, pero que tampoco es una panacea, lo que hace es comprobar todos los datos, comprobar esas conexiones. Entonces, evidentemente es un área de riesgo la contratación de personal, igual que en cualquier otro ámbito, pero es que en el universitario, analizando evidentemente los datos que ha planteado Julio, el 70% es gasto de personal, y las relaciones personales, y en un escenario de financiación, pues no todo lo bollante que a lo mejor desearían o necesitarían las universidades, provoca situaciones complejas como entidad pública o entidad privada financian un determinado programa, un determinado evento, pero se puede producir, y se produce, y cualquiera que lo analice lo va a encontrar, situaciones de conflicto de intereses porque precisamente ese evento financia una actividad docente e investigadora de personas vinculadas al órgano que hace la donación o la financiación pública de ese evento. Entonces, el conflicto de intereses es para cualquier actuación de la Administración. Como en algún caso hace 10 años en una ponencia sobre contratación pública planteaba alguien, ¿qué culpa tengo yo de que mi pareja trabaje en una empresa privada que presenta una licitación? Culpa ninguna. Lo que tienes es un mecanismo que no es novedoso con la DACI, que era la abstención inmediata desde el momento en que sabes que estás en una situación de riesgo.
La definición de riesgos no es un papel sin más para cubrir el expediente. Y las DACIs no son declaraciones sin más para incorporar a los expedientes. Tienen un efecto práctico que es aplicable claramente a la contratación. Lo que pasa es que nosotros hacemos siempre una interpretación muy estricta de las expresiones del inglés en su traducción. Entonces, cuando hablamos de contratación y hablamos... Probablemente si analizamos el texto original y la negociación de ese texto, lo que decía era en cualquier actividad de contratación de la Administración, no de contratación pública de la Administración. Ese es el enfoque. Es que las áreas de riesgo son eso. Definirlas en función del riesgo que tú claramente ya has detectado. Y ahora solo lo estás plasmando en un documento. Por eso yo creo que va a ser o por la vía de la normativa, o por la vía de la interpretación, o por la vía de la revisión de la Unión Europea. Toda esta financiación no llega para que hagamos lo que queramos y a ver qué resultados. Es más, esa negociación de resultados es evidente una consecuencia de que no se cumplen los que se propusieron en un primer momento, por el impacto de la crisis, por el impacto de lo que queramos, pero no se cumplen. Y en lo otro lo mismo. En el momento que saca y saldrá el primer escándalo, que Aracne, por cierto, coge información también de la publicación de noticias, cada vez que aparece un fraude en fondos europeos, esa información llega. Y en la siguiente visita de la Comisión Europea sobre esa financiación van a decir, bueno, ¿y qué pasa con los conflictos de intereses en la contratación de personal? Por la vía de hechos. No sé si respondo, pero... No. Exacto. Sí, a ver, lo que pasa es que es eso. Quiero decir, es una interpretación que va a venir por la vía de hecho, porque al final las universidades son 70% contratación de personal. ¿Qué sentido tiene que hablemos de asociados de reconocido prestigio profesional o experiencia cuando estamos contratando a gente que sigue trabajando para nosotros y no en un sector como reconocido prestigio? Quiero decir, no tiene sentido, es una figura totalmente en fraude. Por eso digo que, bueno, las consecuencias son siempre a posteriori, evidentemente. Perdonad, estaríamos aquí de verdad, yo por mi parte mucho rato más, pero ya me están diciendo que estamos tardando y que nos espera Fiscalicex, así que muchísimas gracias y...